Bienvenidos al fútbol. Feliz 2023, campeones del mundo. Aquí estamos arrancando una nueva temporada, la cuarta ya junto a Deportes Misiones TV, acompañando a los equipos de Misiones en los torneos del Consejo Federal de la AFA. Estamos en el mítico barrio de Villa Sarita, estamos en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, para lo que será el partido de ida semifinal de la región litoral norte del torneo regional federal amateur, con Guaraní una vez más metiéndose entre los mejores de la región, una cosa que ha sido una costumbre desde 2019 en adelante, pero encontrándose con un viejo conocido, no solo de esta cuarta categoría del fútbol argentino, sino de los viejos regionales, de los torneos Argentino A y Argentino B, como tuvieran de denominación los certámenes del Consejo Federal en otras temporadas. Es decir, se encuentran dos de los elencos más conocidos del nordeste argentino buscando el pasaporte a la gran final, primero de la región y después en ese partido único buscar el ascenso al torneo federal A, que habrá de comenzar allá por el 19 de marzo y en el cual espera justamente Crucero del Norte, por ahora el único representante misionero jugando en dicha categoría. Juega Guaraní, recibe a Sol de América. Aquí estamos arrancando una nueva temporada en el año de los campeones del mundo, porque en definitiva eso ha significado el 31 de diciembre, el transporte de un inolvidable Qatar 2022 hacia lo que es este nuevo año que futbolísticamente está arrancando. Mientras observamos a la gente guareciéndose del calor, afortunadamente no hay tanto como en partidos anteriores. Además ayuda el hecho de que esté nublada o seminublada la tarde aquí cerca del río Paraná. Aprovecho para saludarlo a nuestro comentarista esta tarde aquí, Mauro Heider. Bienvenido a la Transmi. Hola Roberto, un muy buen año para vos, te saludo formalmente, no lógicamente, la primera vez que nos encontramos con una transmisión en este nuevo año. Un saludo a toda la gente, a los que bien decías, a los campeones del mundo, ¿no? Este fútbol argentino, campeón del mundo, que empieza a transitar sus primeras horas con competencia en este 2023. Ya hemos tenido algunos partidos vinculados a amistosos, a equipos de primera división, pero empieza a aparecer también el ascenso y este Federal A con los objetivos marcados, que bien decía Roberto, de estar en la próxima temporada del torneo federal amateur. Guaraní Antonio Franco, en el conjunto franqueado, que lleva adelante toda esa ilusión y esa intención de poder recuperar ese lugar de protagonismo en una categoría más elevada, en una tarde, como bien decías, está menos calurosa de lo que imaginábamos, ¿no? El sol aparece un poquito ahora, pero mucha nube y alguna brisa hace que esto sea realmente muy, pero muy agradable y que esté realmente muy soportable para lo que será la jornada de hoy. Y en eso esperar seguramente que, o lo que tendrá que buscar Guaraní, hacer pesar esa localía, hacer pesar el hecho de jugar aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, para intentar empezar a encaminar la serie que de 180 minutos tendrá estos primeros 90 en el día de hoy, con algunas novedades, con un Guaraní, con un nuevo entrenador hace poco tiempo que va construyéndose, que veremos qué es lo que puede ofrecer, pero que iremos dilucidando un poco, Roberto, también en esta previa, ¿no? Con algún nombre que aparece como una alternativa necesaria ante alguna salida y también por lesión, con lo que obliga a Sosa a algunas modificaciones en lo que es el equipo inicial. Efectivamente. Bueno, Mauro, dentro de ese panorama y un poco adelantando lo que hablaremos en cuanto a la formación del equipo, hay que decir que no estará el arquero titular, ¿no? Esta tarde, una lesión
en el arranque de las tareas de este 2023 lo margina a Guillermo Vázquez, ¿no? Exacto, Vázquez por un descargo, ¿no? Confirmado en la semana. El tema con Vázquez esto es que no va a estar ausente solamente en el partido de la vuelta, ¿no? A partir de ser un desgarro y tener los 20 días de ausencia, se confirma eso, ¿no? Que no solamente estará ausente en este partido, sino también en el siguiente, más allá de que uno entiende que es un lugar en el cual Guaraní tiene buen reemplazo, ¿no? Un buen reemplazo que es en este caso Flores, sin lugar a dudas. Ya lo vamos a poner al aire. La vuelta también en este primer partido a Villa Sarita de Osvaldo Yan. Ahí lo vemos conversando con nuestro gran amigo de Lima, ¿no? Cantinflas. Osvaldo Yan, que será uno de los ayudantes de campo que tendrá. Ahí está la imagen de Osvaldo Yan. Yun o Yan. Las dos maneras están, de alguna manera, bien dicho el apellido, porque claro, si vamos a lo estrictamente originario del apellido, es Yan. Ahora, en Argentina, cuando arrancan los chicos, no tienen quizás esa costumbre de pronunciar el apellido original, y por lo tanto, Osvaldo seguramente en el comienzo, cuando fue a la escuela primaria, le decían Yun, ¿no? Además hay una localidad en el vecino país de Uruguay, una localidad que es Yun, así lo pronuncian los hermanos orientales, y se escribe de la misma manera que el ahora ayudante de campo de Franco Sosa, el nuevo entrenador de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, son varias cosas que vamos a ir desmenuzando en esta previa. Estamos a 20 minutos del comienzo del partido. Usted lo vive a través de Misiones, Deportes Misiones TV y en todas las redes sociales donde habitualmente, ni bien surja alguna novedad en el partido, tiene la posibilidad a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, de inmediatamente tener a disposición justamente el trabajo periodístico que generamos en cada una de las transmisiones. Otro detalle, Mauro, para tener en cuenta y un poquito ya metiéndonos en la actualidad, es que los dos últimos partidos de Guaraní que jugó acá en esta cancha los perdió 1-0. El último que jugó acá le ganó a La Picada. Perdón. Sí, sí. De los tres últimos partidos me he olvidado del partido con La Picada de ida, que fue donde sacó la ventaja. Pero tuvo acá 2 derrotas consecutivas con Nacional de Piraí y con Victoria de Curuzú-Guatiá. Con esos dos equipos estuvo a punto de quedar eliminado, recordamos. Nacional acá le ganó 1-0. Y Victoria, después del 2-0... Victoria le ganó 1-0 acá, después de que Guaraní le había ganado 2-0 allá. El último partido Marzul. Claro. 1-0 acá, después se fue Marzul. Lo que está diciendo de Nacional es que la memoria. Sí, pero me parece que me estoy confundiendo con la final. No, Guaraní acá con Nacional no perdió nunca. Con Nacional no perdió, tenés razón. No perdió nunca acá con Nacional. Sí. Le ganó acá. Por eso la derrota es una sola. Claro, yo me confundí con la derrota con La Picada, que en definitiva fue de visitante y no de local. Claro. Lo que quería decir, en realidad, a lo que yo me quería referir era que los dos partidos revanchas que había jugado en las instancias anteriores, Guaraní las terminó perdiendo y se termina clasificando por la buena diferencia que había sacado en el partido de ida. Fueron idénticas las maneras en las cuales clasificó. Primero ante Victoria de Curuzú-Guatiá, ganando allá 2-0 y perdiendo acá 1-0. Y también superando a La Picada, 2-0 acá y 1-0 en Villa Cabello. A eso era que mi memoria me fallaba en cuanto al detalle este de hablar acerca de los últimos partidos que había jugado Guaraní Antonio Franco. Y no eran justamente como local definiendo, sino que en el último partido se dio al revés, arrancó ganando y sacando una buena diferencia de local y después cayendo de visitante. Bueno, cuando va llegando gente a la cancha,
lo vemos al técnico de Estudio Galeano, ¿no? De Caito Filippi, que acaba de arribar ahí con Manuel Duto al sector de plateas, ahí encontrándose con mucha gente conocida. No hay mucho público, pero aquella cantidad que tenemos enfrente, Mauro, en la tribuna Humberto Tono Pérez, indudablemente que nos hace presagiar, porque ahí están justamente muchos al sol, y por esa razón es que al tener un interesante marco allá enfrente, uno se anima a decir que puede ser que tengamos una gran asistencia esta tarde. Sí, es cierto, estamos cerca del horario del partido, de todas maneras. Es cierto que el calor no ayuda, es difícil. El horario que elige Guaraní me parece es el correcto, ¿no? Porque a esta hora es la que empieza a dar algún alivio ya en cuanto al calor, pero por ahora es cierto, el público lentamente. Además estamos esperando los que siempre van en la César Napoleón Heró, los muchachos un poco más bullangueros que llegarán más sobre la hora, como lo hacen habitualmente, y después sí esperar el arribo seguramente de cada vez más público aquí en la cancha de Guaraní Antonio Franco. Uno espera que el número sea mayor porque la instancia es importante. A ver, hacia adelante pensando y aquello que comentábamos, si va todo bien y siendo optimista, tendremos que saber que a Guaraní Antonio Franco le quedarían, sumando el de hoy, 5 partidos por delante, pensando en la disputa de lo que será la posibilidad del ascenso, ¿no? Serán 2 partidos en la serie con Sol de América, 2 partidos correspondientes a la final de la región y un partido único en el caso del partido por el ascenso. Hablaste de la final de la región. Anoche se dio la sorpresa en Goya, América, el equipo de Villa Libertador General San Martín de Chaco, le ganó sobre la hora 1-0 a Huracán de Goya y sacó una ventaja importante porque como local en la revancha del próximo fin de semana le alcanza para meterse en la final. Repetimos, sorpresa porque teníamos a Huracán de Goya como el gran candidato. Bueno, América de Villa Libertador General San Martín en la provincia de Chaco le ganó 1-0 a Huracán y dio un pasito hacia adelante para meterse en la final. Y también pensando más adelante, digo, no hay que apurarse ni mucho menos, va paso a paso, dijo Mostaza alguna vez, quedó como una gran frase del fútbol, pero es una realidad, ¿no? No hay que apresurarse, pero no hay que perder de vista tampoco, porque entre enfrentar a uno y enfrentar a otro, entre partido y partido, no hay demasiado tiempo, digo, para el análisis. Nosotros veíamos a Talleres de Perico del otro lado, como el que surge como más histórico y con mayor posibilidad, empató 0-0 jugando de local Talleres de Perico, y también, bueno, en principio, frente a un rival que por ahí no conocemos tanto, ha dejado o ha sorprendido por lo menos en cuanto al primer resultado, ¿no? Que deja el 0-0, digamos, abierto todo, pero en su cancha Talleres de Perico no pudo sacar ventaja, ¿no? Insisto, a eso es adelantarse mucho porque podría ser rival del equipo que clasifique de esta parte, que ojalá sea Guaraní, pero Talleres de Perico sería un posible rival, pero por lo menos no arrancó bien la semifinal. Es cierto. Bueno, de algo estamos seguros, Mauro. No hay en el futuro, no se avisora en el futuro inmediato de Guaraní equipos de tanto peso, tanto en la final de la región como eventualmente en el partido definitorio por el ascenso. Me da la impresión que no hay, como sucedió en el 2019, en el 20 y en el 21, equipos realmente muy fuertes que justamente después terminaron haciendo pesar ese poderío, ganándole a Guaraní el ascenso, como aconteció ante Central Norte y ante Juventud Antoniana, por dar 2 ejemplos. Sí, es cierto, es lo que por eso planteábamos hace un ratito, decía, viendo la otra llave, era Talleres de Perico, ¿no? El que por lo menos aparece más conocido. Nosotros, lógicamente, desde acá nos llega información y alguna imagen, no podemos hacer una crítica, ni mucho más de lo que sea el fútbol o lo que ofrezca cada uno de esos equipos. Pero bueno, centrándonos en lo que pasa en este Guaraní Antonio Franco, pensando en lo que es la esperanza del fútbol misionero, pensando en lo que es la esperanza sobre todo del hincha franjeado de por fin alcanzar el regreso al torneo Federal A. En el día de hoy, como decíamos, lo que impone primero que nada Franco Sosa es
sostener los tres zagueros. Queda claro que para él es con 3 zagueros la formación, o por lo menos lo ha impuesto desde que llegó, y eso lo que genera es un lugar para Abelo en la formación inicial, teniendo en cuenta lo que pasó con Morales. Una cosa que sorprendió en la semana previa al partido, la ida de Ariel Morales, que consiguió, bueno, lo que sí hay que entender es que es más que reconocido lo que ha logrado, digo, porque lo ha contratado, o si lo lleva un jugador que va a jugar en el Nacional B, la B Nacional, la segunda categoría de nuestro fútbol, y entonces Morales no está. Y ese lugar lo va a ocupar Abelo. Es otro lugar en la cancha en el cual insistimos. Así como decíamos del arquero, sin Bach que va Flores, sin Morales va Abelo. Entonces uno dice, en cuanto a nombre, la cosa está cubierta. Habrá que ver el rendimiento, porque lo que hicieron Barrientos y Morales a lo largo del torneo fue muy bueno, siendo siempre la dupla de centrales. Se fue Marzuk y ahora no es dupla, ahora son 3, es trío de centrales. Pero era Morales, Lechner y Barrientos. Bueno, ese lugar ahora lo ocupará Abelo y hay que ver también cómo puede hacer el funcionamiento desde ese lugar. Y el otro que entra también como las 3 novedades, no insistimos, Flores por la lesión de Bachke, Abelo por la ausencia de Morales, es Monzón Cabral, que ha sumado minutos, que ha jugado a lo largo del torneo, pero que no ha sido titular tantas veces como sí tiene la posibilidad de serlo en el día de hoy, ¿no? Bueno, ahí vamos a mostrar otra imagen que realmente nos llama la atención. Esto parece, a ver, Finlandia, bueno, en Islandia o Finlandia. Islandia, que el técnico para el Mundial 2018 de Rusia, recuerdan, hablaban la semana con los hinchas, iba a tomar un café y le preguntaban a los hinchas cómo iba a armar el equipo. Bueno, ver acá en la cancha de Guaraní a un técnico, en este caso a Franco Sosa, hablando con la gente, primero estaba hablando con el médico, ahí lo están ustedes observando, y ahora hablando ahí con alguien que está en la tribuna, no sé si será algún familiar. Ah, es Caito Filippi, con Caito, cada fueron compañeros en Racing. Ah, ahí está, me equivoqué, me confundí yo, claro, no lo había podido identificar de espaldas a Caito, pero que el técnico esté hablando en la previa a un partido, estamos a 10 minutos del horario de comienzo, que un técnico esté en el alambrado de una cancha a 10 minutos de arrancar el partido, hablando, en este caso con un conocido como Caio Filippi, está bien, pero llama la atención. No, es llamativo, muy llamativo, porque uno entiende que el técnico suele estar en otras cosas, y además un técnico de Guaraní, digamos, por ahí si me decís que estamos por ver un partido de la Liga, a ver, salvando la diferencia, por ahí es más normal, o más sencillo sería, pero esto es un partido de Federal y llama un poco la atención, sin lugar a duda, pero eso tiene que ver con que lo que decía vos, deben ser amigos, no sé si amigos, pero compañeros fueron, y hoy colegas, ¿no? Porque Caito Filippi también a lo largo de esta temporada ha hecho una gran campaña, ¿no? Con su estudio Galeano, alcanzando finales, incluso hace muy poquito la última que vimos de la Copa Posadeña, ¿no? Perdiendo con Brown en esa definición. Pero bueno, de esa manera va quedando todo listo para lo que será el partido de hoy. Tiempo de esperar seguramente por la presencia de los jugadores, también de las autoridades, porque con lógica han quedado solamente en el terreno de juego en estos momentos lo que son relevos, lo que serán alternativas en cada uno de los bancos de suplentes. Mientras tanto, también los arqueros, en el caso de Guaraní Antonio Franco, todavía los jugadores no han... Es raro, ¿no? Porque estamos a 7 minutos de arrancar el partido oficialmente y los titulares de Guaraní no se han ido todavía, y los de Sol de América otro tanto. Bueno, llamativo, pero por ahora no se han ido, insisto, me da la sensación de que no le va a alcanzar el tiempo para volver y arrancar el partido a las 7 como está previsto, ¿no? Efectivamente, sí, varias cosas curiosas, ¿no? En este arranque de 2023, hechos, situaciones, circunstancias que no estamos acostumbrados a ver habitualmente, pero que sorprenden para bien, porque en definitiva estamos humanizando un poquito más el fútbol. Hizo sonar el silbato a Iván Lierdre, que es el cuarto árbitro, chaqueño él, como toda la terna, o el cuarteto arbitral en realidad, ya hizo sonar su silbato diciendo: muchachos, miren la hora, es tiempo de que vayan a cambiarse para venir rápido al partido, porque es justo lo comentábamos, y bueno, queda claro que es así, ¿no? Bueno, bien, vamos preparando las formaciones de los equipos, ya les presentamos cómo forman Guaraní Antonio Franco y Sol de América. El partido de ida
por las semifinales de la región Litoral Norte del Regional Federal Amateur. Ahí lo tenemos a Manuel Duto llegando a esta zona y saludando al periodismo cerca de la cabina de transmisión. Cuando sigue entrando gente, no vamos a tener un gran marco, pero sí un buen acompañamiento para la franja en la jornada de este domingo, el primero con fútbol, formación de Guaraní, mi querido Heidel. Así arranca la franja, lo que comentábamos hace un ratito, con Flores en el arco, con la número 1 hoy en lugar del desgarrado Vázquez, con la número 2 estará Lechner en el centro de la defensa, Barrientos la 4 y la 6 Abelo, completando esa línea de 3 zagueros. Lo sumamos a la mitad de la cancha, Millán y a Tarrito Pérez, pero los dos podrán ser defensores, lógicamente serán carrileros de ida y vuelta para transformarse en una defensa de 3 en probablemente 5. Pérez con la 7, Mota con la 8, Ataliba Schweitzer la 5 y el Chulo Millán. Más suelto, más adelantado veremos el lugar que ocupe Monzón Cabral con la número 10 y adelante sí, más de referencia lógicamente Lazaneo con la número 9, la 11 para Alan Almirón. El entrenador es Franco Sosa, los suplentes Forza con la 12, la 13 Roa, la 14 Benítez, la 15 Darío Cardoso, la 16 Brian Domínguez, la 17 para Kevin Kliniauk y la 18 para Laureano Dovelo. El equipo de Guaraní, Antonio Franco, la franja entonces que irá de esa manera, con esa disposición en lo táctico inclusive para el conjunto que dirige Franco Sosa. Perfecto, ya se fueron rumbo al vestuario los integrantes del equipo local, al trotecito los últimos de Sol de América, se van metiendo también a los camarines. Formación del equipo de Formosa, así va el 11 de Hugo Jazmín. Gómez en el arco con la número 1, en la defensa Martínez, Villalba, Gómez y Brites conformando la línea de fondo. En la mitad de la cancha aparece con la número 7 Mariano Mendoza, Romero José Romero, un histórico, ¿no? con muchas batallas encima. Con la número 8, la 5 es para Facundo Mendoza y la 10 otro muy conocido como lo es Renzo Riquelme. La delantera, qué decir para el 9, para Axel Medina Aguayo y la número 11 para William Cárdenas. El equipo que dirige Hugo Jazmín y que en el banco tiene a Lucas Arce, a Bruno Di Martino, a Fabricio Rojas, a Emiliano Chávez, Ángel Ibarra, Junior Agüero y a Alejandro Álvarez, los suplentes que tendrá el conjunto formoseño en el día de hoy. Así va el equipo visitante que, bueno, lógicamente buscará hacer su negocio en el día de hoy y llevarse un resultado positivo de cancha de Guaraní. Muy bien, 5 reporteros gráficos esperando por la aparición de los equipos, autoridades que tendrán a su cargo el control de este partido. Lo presentamos de esta manera. Los árbitros del partido es toda terna, yo decía recién cuarteto, ¿no? Para ser correcto, de Chaco con Fernando Brillada, otro conocido largamente, ¿no? Juan Hernández será el asistente número 1, María Ríos de la provincia de Chaco también, todos de Resistencia, ¿no? Y el cuarto árbitro es Milton Van Lierde, el cuarto árbitro entonces para la jornada de hoy, todos, insistimos, de Chaco, puntualmente de la capital de Resistencia. Perfecto, ya hemos presentado protagonistas, hemos hablado de Guaraní, hemos hablado de Sol de América. Hay un grupito de niños con la camiseta, casi todos ellos de Guaraní, que van a seguramente acompañar cuando aparezca el conjunto local a cada uno de los jugadores. Hay algunos que tienen una pinta ya de buenos jugadores, uno los imagina, ¿no? Con esa presencia, esa estampa que ya desde chiquito tienen algunos niños, algunos de ellos seguramente hijos de los propios jugadores. Bueno, así están esperando por la entrada de los equipos. Estamos a 3 minutos del horario fijado para el comienzo, las 19, razón por la cual no creemos que arranque el partido en el horario fijado. Todavía
no hay movimientos en el sector de ingreso por el túnel. Analiza Mauro Heidel a través de Deportes Misiones TV lo que puede suceder en este partido de ida Guaraní Sol de América. Será cuestión de esperar y ver qué es lo que ofrece, pero uno entiende que con naturalidad y como suele ocurrir, Guaraní Antonio Franco tendrá que salir a buscar el partido, ¿no? A encontrar el juego, a encontrarse lo más rápido posible con su fútbol, con su mejor expresión, para quedarse con una ventaja que lógicamente en principio es ganar. Acá lo importante para Guaraní será jugar lo mejor posible, fundamental, porque eso te dará la llave para encontrar el resultado, pero ganar en este encuentro de ida será muy importante para pensar después en la revancha que lo tendrá en una semana jugando de visitante en Formosa. Pero esperar que esa apuesta que hace hoy dependerá, determinante será lo que puede aportar en la mitad de la cancha un jugador que lo hemos visto mejorado en los últimos partidos, sin duda, como lo es Ataliba Schweizer, en esa mitad de la cancha en la cual estará también Pablo Mota. A mí en lo personal la inclusión de Monzón Cabral me parece una idea interesante por parte del entrenador Franco Sosa, teniendo en cuenta que Monzón Cabral es un jugador que te aporta eso que en el fútbol hoy es tan difícil de encontrar, que es la gambeta, que es el 1 contra 1, que es el destrabar o encontrar un lugar a partir de la habilidad en algún momento. Así que desde ese lugar, por lo menos en la previa, cuando vale decir las cosas, me parece interesante. Después veremos qué es lo que puede aportar Monzón Cabral desde ese lugar y veremos también en qué lugar del campo de juego lo ubica el entrenador Franco Sosa. Seguro más libre o tal vez tirado hacia uno de los costados, siendo la posibilidad de un extremo, un tercer delantero, o digo un poco más libre para hacer una especie de enlace. Pero eso será tiempo de verlo a partir de que corran los minutos. Y del otro lado, bueno, para nosotros es una incógnita, no lo hemos visto a Sol de América de Formosa. Sabemos lo que es un equipo de cuidado, es un equipo que al igual que Guaraní está siempre en estas instancias, por eso la franja lo ha enfrentado incluso en una final de región en los últimos años, pero para nosotros eso es una incógnita más allá de aquellos jugadores que podemos conocer, pero saber que seguramente, además con un entrenador conocedor, que vendrá acá también con la idea de hacer su negocio. Si puede encontrar algo, imagino, pero sobre todo salir en la cabeza con la idea de llevarse de acá un punto y de tratar de definirlo en Formosa. Todo por verse, pero es un poco lo que necesita cada uno. Guaraní, ser protagonista, tratar de generar esa media cancha donde le ha costado mucho. Digo, si hay un debe para Guaraní a lo largo de este torneo, en la mitad de la cancha es el juego, en definitiva. Mota, Schweizer, Monzón para asociarse, porque después tenés jugadores que van a sacrificarse, que van a ir y venir, como Pérez y Millán, pero no son el que te dan la pausa y el pase y la claridad. Lazaneo lo que puede hacer retrocediendo y pivotando como lo hace bien cuando está bien. No ha jugado un gran campeonato Lazaneo, pero en un par de partidos, por ejemplo, jugando en Curuzú, Cuatiá, sí apareció y lo hizo de buena manera. Y bueno, Alan Almirón, que es otro jugador que sabemos que puede asociarse también, pero que será necesario para la definición. Muchas cosas que uno puede imaginar, pero que seguramente empezará a dilucidarse una vez que empiece a rodar la pelota. Así analizó en la previa Mauro Heidel a través de Deportes Misiones TV lo que puede suceder aquí en Villa Sarita. Se demora la aparición de los equipos, ahí está la foto con nuestro amigo Sixto Fariña de la cuarteta. ¡Aparece Guaraní! Con Pablo Mota, Juan Lazaneo, el Churo Millán, Ataliba Schweizer, Alan Almirón, el Tarrito Pérez y un novedoso número 7 en su dorsal, Matías Barriento, Rodrigo Lechner y el Chinito Monzón Cabral. Cerrando la lista de titulares, Daniel Abelo y Eduardo Flores Oríquez. Ahí está Guaraní llegando a la mitad de la cancha. Cuando aparece Sol de América, y vaya que le hace honor a su nombre el arquero Gómez, porque tiene en su espalda Fabio Gómez un sol del lado derecho, también en el frente, la camiseta tradicional de Sol de América, ese celeste, a ver cómo denominar ese color que tiene Sol de América.
ese celeste, digo viejo, ¿no? Para de alguna manera gastado, un celeste gastado, muy raro, el que tiene el conjunto formoseño. A propósito, el saludo para todos los que nos están siguiendo. Ahí hay un abrazo entre Franco Sosa en la mitad de la cancha y Hugo Jazmín, los técnicos que se encontraron en la mitad de la cancha. Se van hacia el banco de suplentes los jugadores de Guaraní. José Romero es el capitán de Sol de América. Pablo Mota, el de Guaraní, allí saludándose. Se dan un abrazo con Romero. Sorteo. Estamos pasados ya 3 minutos de la hora 19 en nuestro país. A punto de arrancar la temporada de fútbol en la provincia de Misiones. Hay un saludo entre Lechner y Renzo Riquelme. El 10, vaya que le hace honor a JR, ¿no? Hay mucho clima, comienza a llegar la barra mabullanguera de Guaraní que va a ocupar ese espacio en el centro de la tribuna. César Napoleonero, van a quedar como están en la cancha. Moverá Guaraní Antonio Franco, que atacará hacia el arco que da espaldas al centro de Posadas. Moverá Juan Manuel Lazaneo, el paranaense. En el arco de Casibanowski, Eduardo Flores Orique, que está hablando ahí con Cristian Alfonso, uno de los auxiliares de Guaraní Antonio Franco. Se retiran los fotógrafos del terreno de juego. Tocará Lazaneo mientras el árbitro Fernando Brillada habla con Pablo Mota. Espera Schweizer fuera del círculo central. Lo vemos pasar al presidente de la FEMIFU, Juan Carlos Robert, también presente en esta fiesta del fútbol. Ahora sí, mientras le da una indicación, me parece a Barrientos, para que tenga cuidado con el 10, con Riquelme. Le hizo una seña el técnico de Guaraní. Observa a sus colaboradores. Brillada por el intercomunicador. Le va a decir el cuarto árbitro que está todo listo. Mientras el Tarrito Pérez se acerca a Franco Sosa para recibir la última indicación. Va a comenzar el año futbolístico. Tocará Lazaneo con Ataliba, Schweizer o Mota. Ahí está, jugó con Ataliba. Fue a Barrientos. Arrancó el fútbol del Regional Federal Amateur. Lechner, Millán, apurado allí en la mitad de la cancha por Mendoza. Cabecea Mota, devuelve el balón a Velo. Golpe de cabeza en la mitad de la cancha del número 5 que metía de Sol de América el balón largo. Facundo Mendoza. Hay dos Mendoza, hay varios apellidos que se repiten, Mauro, en la formación de Sol de América, esto me lo decías. Sí, hay dos que se repiten, Gómez, Fabio Gómez en el arco y Rodolfo Gómez el 6, y después lo tenés a Mendoza, Mariano Mendoza con la 7 y a Facundo Mendoza con la 5. Hay dos Mendoza y dos Gómez en la cancha del lado del conjunto formoseño. Perfecto. El tiro libre para Guaraní. Lo tiene que hacer Abelo. Le alcanzó el balón María Soledad Ríos. Primer minuto de juego. Abelo que tocará corto con Schweizer. Prefiere cambiarla para Lechner. Se adelanta, cabeza levantada, pelota al pie. La pone para Mota, viene Mota, la peinó Mota, busca Almirón. Le rebotó la pelota, viene el Tarrito Pérez. Le quedó para Almirón el toque para atrás, muy atrás, le quedó Lazaneo. Combina con Schweizer, abría la cancha para Millán. Buen anticipo de Romero. Sale Sol de América por la derecha. Corre Mendoza. Mariano Mendoza, Romero que amaga. Va el capitán, la pone para Mendoza otra vez, el pase muy largo. Salida de arco para Eduardo Flores. Mendoza que mostró ya cualidades de velocista. Sí, la primera aproximación de Guaraní, por lo menos con mucha gente, ¿no? Con muchos jugadores al área rival.
bien en la presión para recuperar rápido a Taliba Schweitzer, no así en el pase, recuperó muy bien, pero no tuvo precisión después para jugarla. Y mirá cómo a Taliba Schweitzer se mete en el fondo al momento de la salida y lo tiene bastante libre a Monzón Cabral, que está jugando por delante del 5 de Guaraní. Ataca Sol de América, atención, qué peligroso el remate de larga distancia de Mariano Mendoza, voló el arquero Flores para controlar un remate que era envenenado, no tenía potencia, cierto, pero llegaba con mucho riesgo a la valla. La primera llegada del partido fue de Sol de América. Toca Mota con su arquero. Lechner. Schweitzer. Lechner. La pide Monzón Cabral. Almirón no puede. Busca la Saneo por adentro el Tarrito Pérez. Levantó para el Chinito. Arranca Monzón Cabral. Pasó entre dos. Falta. Le comete en el arranque Brites. Tiro libre para Guaraní. Tiro libre de riesgo en favor de la franja. Veremos cómo lo maneja. Además tiene, a ver, más allá de la pegada de Mota, ¿no? Que con zurda de allí podría hasta intentar al arco. Pero después lo tenés a Velo, a Lechner, a Taliba Schweitzer, si querés, a Barrientos, a Almirón y a Lazaneo. Muy buen juego aéreo debería tener Guaraní con una buena pegada de Mota. Tiro libre. Mota de zurda. Y si le pega al arco Mota directamente, ojo, Monzón Cabral para el centro. Mota que recibe una indicación de Franco Sosa. Para mí es arco, ¿Qué quiere que le diga? Mira por un huequito Pablo Mota. Para el centro Monzón Cabral, que se acomoda. Mota para pegarle 3 hombres en la barrera para el izquierdo. Se agazapa el arquero Fabio Gómez. Para mí es al arco. Va Monzón Cabral, pasó. Mota al arco. El arquero con los puños. Le salió frontal a donde estaba el arquero formoseño, que con los puños la metió en el lateral. Resolvió bien Gómez, no, era para no complicarse. Estaba muy en el medio del arco el uno formoseño, por eso intentó Mota al palo derecho, al palo más lejano. El remate fue bueno, pero viene el arquero también en lo que debía, ¿no? Saque de costado que va a ser Millán. La busca Monzón Cabral en el área. Lazaneo le pone el cuerpo. Romero la deja salir por línea final. Saque de meta para Sol de América. 4 minutos, casi 5 del primer tiempo. Ahí está la reiteración, aprovechamos este parate en el juego con el saque de arco que será para el conjunto formoseño, que se toma todo el tiempo necesario. Y ahí lo que decíamos, ¿no? La distracción de Monzón Cabral. El remate de Mota, que buscó el palo más lejano, le salió muy al medio, pero sí con mucha fuerza. Por eso no se quiso complicar Gómez y le metió los puños a la pelota. Llega César de Camille, el expresidente de Guaraní, Antonio Franco, a la platea techada. Saca Fabio Gómez. De cabeza jugaba Mariano Mendoza. Pelota que tiene Facundo Mendoza. Brites que venía, rebota al Monzón Cabral. Saque de costado para Sol de América, que hace todo tranquilo, sin apuro, pero está con una postura dentro de la cancha que es interesante, Mauro. No vino a defenderse. Sí, tiene un libreto bien marcado de robar todos los segundos posibles o minutos posibles, pero en la mitad de la cancha es cierto que se la disputa, le disputa la mitad de la cancha a Guaraní. Por ahora no lo espera demasiado al conjunto franqueado. Millán, Lazaneo, el control es algo largo, hay falta, el número 4, Claudio Martínez, tiro libre, allá se manotearon Martínez y Millán, se recupera Lazaneo, víctima de la falta, tiro libre, no se Mota rápido, atención, se viene el chulo, Millán está en el área, se acomodó para la zurda, le cerraron el camino y después comete infracción. En perjuicio de Facundo Mendoza, número 5, que quedó golpeado. Me parece que hizo una de más el chulo. Debió pegarle de zurda como venía, me parece. Sí, porque además se enganchó para su pierna menos hábil, para la derecha, y era lógico que ya no le iba a pegar. Pero bueno, por lo menos muestra esto que está enganchado Guaraní, ¿no? Hicieron rápido el tiro libre, eso es estar concentrado, darse cuenta que por ahí el rival te deja algo como para aprovecharlo. El partido sigue siendo muy parejo, insisto en lo que marcaba vos recién y decíamos, la postura del conjunto de Formosa no es meterse atrás, pero
Guaraní ha encontrado maneras, por lo menos en estos primeros minutos, para tomar la iniciativa. Abelo de cabeza, corta Martínez, lucha Monzón Cabral, rebotó en el 4 de Sol de América, saque de banda, que va a ser Millán adelantándose hasta la mitad de la cancha. 0-0, somos Deportes Misiones TV, 7 minutos de esta primera etapa. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní. El lateral lo va a hacer Abelo, finalmente. Largo envío para Monzón Cabral, devolvió Villalba. El toque para adentro, recupera Schweizer. Abelo requiere los servicios del arquero Eduardo Flores Oríquez. Pelota larga, muy larga, la peina para atrás Martínez. Córner. A ver, no la tocó, me pareció que había rozado en un principio. La dejó salir finalmente por línea de fondo. Saque de meta para el portero Fabio Gómez, 0-0. Sí, es el camino que no le sirve tanto a Guaraní, este último que intentó, ¿no? Con ese pelotazo, que no encontró absolutamente nadie, sí, no la llegó a tocar, no le alcanzó a tocar. Lo que sí, insisto, me parece interesante es la posición de Monzón Cabral, activo, porque además de estar ahí para generar a partir de lo que puede hacer con él su fútbol, también presiona, ayuda a la marca, presiona a los volantes y no le permite salir con claridad al conjunto formoseño. Se equivocaba Rodolfo Gómez, lucha Monzón Cabral por el cuerpo. Rodolfo Gómez lo golpeó en el rostro sin querer, o se golpeó en realidad el chinito Monzón Cabral. Saque de arco que tendrá que hacer el portero Gómez. Todavía no se pudo recuperar totalmente Ezequiel Monzón Cabral, el jugador de la picada, reemplazante de Barinaga, nada más y nada menos, con el número 10. Le va a pegar Fabio Gómez, 0-0. Balón a terreno de Guaraní arriba, Taliba Schweizer con Renzo Riquelme. Mota para atrás, Romero que cabecea al área, cabecea para arriba despejando corto Leche, en el otro cabezazo entrando del atacante Cárdenas, William Cárdenas. Terminó todo en poder de Eduardo Flores. Mota, Abelo. La pone para Lazaneo. El control de Lazaneo, el toque para adentro es muy largo. Recupera Romero. Tocaba corto con Riquelme. Pelota larga para Mariano Mendoza, que no picó. Se perdió por línea de fondo, saque de meta. 10 minutos cumplidos. Primer tiempo 0-0, sale Lechner, la pide a Taliba Schweizer. El de Boca Unidos, corta con Abelo. Cuando sale Guaraní, el Chulo Millán es directamente allá un extremo izquierdo. Allá está, ahí está. Arriba con Claudio Martínez que devuelve. Corre Riquelme, cierra justo Barrientos. Juega el Tarrito Pérez, la baja el chinito Monzón Cabral, pierde con la marca de José Romero. El toque en procura de Cárdenas, trababa Monzón Cabral, rebotó la pelota en el de Sol de América. Salida de banda que va a ser Barrientos. Barrientos, que fue el autor del gol aquel tan festejado hace casi un año atrás, ¿no? Sí, exacto, el gol que le dio, digamos, la clasificación al partido a pelear por la final. A ver. Se venía Lazaneo, remate de Mota, pero estaba todo invalidado por falta de Lazaneo en perjuicio de Villalba, indica el árbitro. Tiro libre en la media luna del área para Sol de América. Que realmente pone poca gente en ataque, Mauro. Esto es llamativo porque Guaraní lo suelta tanto el Chulo Millán porque sabe que Sol de América no lo espera muy atrás, en la salida al menos de la franja, ¿no? Se repliega mucho. Sí, lo tiene acá a Riquelme como un poco la referencia, ¿no? El número 10. Y después en una línea detrás de él aparece Cárdenas, aparece Mariano Mendoza y también Medina Aguayo. Sí es Riquelme el que queda un poco más arriba, el resto de los jugadores un poco más atados por ahora a intentar presionar, no es meterse atrás, porque eso es una segunda línea detrás del delantero que incluso, mirá, tiene 4 hombres en la cancha de Guaraní para intentar presionar el conjunto formoseño. Es cierto, sí.
no se mete tan atrás, pero sí le da la salida a Guaraní. Y por ejemplo, yo a Medina Aguayo prácticamente no lo he nombrado porque no ha tenido participación. Ahí le busca Riquelme con el pecho entregando para Rodolfo Mendoza. Mariano Mendoza. Se desprende del fondo Claudio Martínez. Le cerraba el camino Millán Mota. Era pelota larga que se pierde por línea final. Lateral, perfecto. Me daba la impresión de que había salido por línea de fondo. Al lateral lo hizo Abelo con su arquero Flores. Medina Aguayo de casi extremo derecho. Ya ahora los dos Mendoza se tiraron más hacia adentro. Ataca Guaraní, Almirón que la peinó, no llega el Tarrito Pérez. Y se perdió por línea de fondo la pelota. No hay un predominio. Nadie asume la responsabilidad de controlar más el juego. Sí, no, al principio intentó Guaraní, pero digo, de impulso inicial nada más. Después se ha emparejado todo, por eso decimos la postura del conjunto de Formosa no es meterse atrás ni mucho menos, trata de disputarle la media cancha, la pelota a Guaraní, y en estos últimos minutos se ha jugado un poco más desprolijo, sin demasiada profundidad, pero un poco más en el terreno de Guaraní. Buena acción personal de Monzón Cabral, dejó dos hombres en el camino, penal, penal para Guaraní, clarito, penal para Guaraní, gran jugada del chinito Monzón Cabral, dejó tres hombres por el camino. Y cuando tiró la última gambeta, la pelota pegó en el brazo extendido de Villalba, no tengo ninguna duda que fue penal para la franja en el minuto 14 de este primer tiempo. Bueno, lo que decíamos de Monzón Cabral, lo importante de incluirlo en el campo es esto. De la nada te puede armar algo. Gambeteó dos, fue a gambetear al tercero, fue mano clara, lo veíamos ahí en la repetición. El caño, la gambeta y acá mano clara del hombre del conjunto formoseño sobre la línea, incluso un poco adentro. Penal para Guaraní, chance para el Lazaneo. Juan Manuel Lazaneo, a 11 metros del primer grito de la tarde. Fabio Gómez que algo le dice al árbitro sobre la ubicación de la pelota. Brillada dice que quédese tranquilo que está bien. Lo estoy viendo. Retrocede el arquero con todos los hinchas de Guaraní en sus espaldas. Larga carrera de Juan Manuel Lazaneo, apuntó. De Guaraní, de su goleador del Río Paraná, allá en la capital de Entre Ríos, hasta el Río Paraná y la capital de Misiones. Se gritan los goles de Juan Manuel Lazaneo de penal, minuto 15 del primer tiempo. La franja le gana a Sol de América 1-0. Remate fuerte abajo al palo derecho del arquero Gómez, que se estiró pero no pudo llegar. Pasó a ganar la franja. Bien ejecutado por parte de Lazaneo, con la idea clara seguramente en la cabeza antes de ejecutarlo. Fuerte, cruzado a la derecha, abajo, fue bien el arquero que eligió perfecto, penal bien ejecutado, el gol, ¿no? Fue bien ejecutado por Lazaneo, gana Guaraní, seguramente esto puede ayudar, ¿no? Llega el gol antes que el juego, era todo muy parejo, no había merecimiento de uno de otro, pero Guaraní apareció con lo que decíamos antes del partido. Nos parecía buena la inclusión de Monzón Cabral, porque en un partido como este, equilibrado, te rompe algo, una gambeta, un desmarque, una diagonal, y gambeteó dos. Fue por el tercero, fue penal claro, gana Guaraní, y bueno, difícil decir que está bien, pero bueno, sacó la ventaja, aprovechó lo que hubo. Hay tiro libre para Sol de América que va adelantándose, buscando el empate. Romero con el centro, caían, pedían falta ahí entre Abelo y Villalba. A ver, cobró falta en ataque nuestro amigo Brillada. Bueno, se sacó las cosas de encima, ¿no? La responsabilidad sobre cómo decidir. Hugo Jazmín, el técnico de Sol de América, le reclama al cuarto árbitro de que hubo penal, de que el agarrón de Avero fue claro sobre Villalba. No sé si realmente tiene razón.
La cuestión es que el árbitro sancionó la falta del defensor del conjunto formoseño. Saca Flores, le erró la cancha. Este es difícil saberlo porque bueno, la mirada siempre está en otro lugar. Vamos siempre con la pelota, ¿no? Pero es la historia de siempre. Más fácil cobrar en favor del que defiende esta jugada, pero también es difícil saber quién agarra primero, ¿no? O agarrón de los dos lados seguro. El tema es, alguien debió agarrar primero, es difícil verlo, me parece esas jugadas complicadas para determinar para el árbitro, salvo que el juez de línea lo vea muy bien, que en este caso es ella, ¿no? Que es la segunda asistente, para el árbitro iba a ser bastante difícil. Había dos balones en la cancha, saque de costado para Sol de América que hace Martínez, devuelve de cabeza a Velo, le cae a Rodolfo Mendoza, pelota larga, corre Cárdenas, le quedó muy largo el pase, descarga atrás a la subida de Brites, engancha a Brites y pasa entre dos, pierde, con Alan Mirón y va la respuesta de Guaraní, escapa, la falta de atrás de Cárdenas, no jugó la pelota, si acá no hay una amarilla, brillada, por favor, un poquito de criterio, mi amigo. ¿Cómo no va a sacar mínimamente una tarjeta amarilla si el jugador de Sudamérica no jugó nunca la pelota porque la tenía controlada mucho más lejos del lugar donde estaba el cuerpo del jugador visitante, el chinito Monzón Cabral? Una barbaridad, una barbaridad de brillada, que ya no brilla tanto, me parece. Tiro libre para Guaraní, era amarilla, Mota que le pega, entró Leche de cabezazo, muy débil de Schweizer, a las manos del arquero. Se pelean ahora el número 6 Rodolfo Gómez con Lechner. Bueno, no me gusta el arbitraje en el arranque y no me gusta cómo está el clima dentro de la cancha. Posición adelantada de Renzo Riquelme, tiro indirecto para Guaraní, Antonio Franco. Si los jugadores, como hasta ahora me parece, no tienen ganas de ayudar y este árbitro sigue actuando de la manera como actuó hace un minuto atrás, esto no va a terminar con 22. Sí, complicado. El árbitro no puede no haberlo molestado, por lo menos a Cárdenas. Era mínima amarilla por lo duro de la infracción, pero también porque cortó una buena chance, una buena contra. Elija el motivo que usted quiera, pero era para tarjeta amarilla de todo momento. El árbitro no lo sancionó y ahora claramente el gol le hizo bien a Guaraní, que juega cada vez un poquito mejor y empieza a ser preponderante sobre su rival, empieza a justificar la ventaja de su primer tiro de esquina en el partido. Desde la izquierda le va a pegar Monzón Cabral, que recibe el afecto de los hinchas allá en el rincón. Monzón Cabral para pegarle. Está Velo, está Lechner, está Barriento, está Schweizer. Viene el centro, un despeje corto. Y la va a sacar Rodolfo Mendoza. Corre el número 5, se frena ante la marca de Lechner. Toca atrás para Romero. Libre en la derecha. Aparece el otro, Mendoza. Mariano. Toca corto para Villalba, el del penal. Le pide vengan. Arrímense. Juega con Renzo Riquelme. El toque corto para Aguayo. Brites. Busca la pelota Cárdenas. Le pone el cuerpo Barrientos, devuelve. Pero se la regala a Rodolfo Mendoza. La quiso empatar, rebotó en la cabeza de Pablo Mota. Devuelve Monzón Cabral. Corta Mariano Mendoza. Rodolfo Gómez que devuelve. Juega Mendoza. Roba Mota. Caía Mota. Traba y gana Almirón. El toque de Monzón Cabral para Almirón. Está ante tres. La adelantó. Salió el arquero presurosamente cuando ganaba en velocidad. Alan Almirón y controló. Manda un largo pelotazo al área. Devuelve a Velo de cabeza. Cuando intentaba Renzo Riquelme. Sale Alejandro Pérez. 21 minutos se cumplen. Primer tiempo. Gana Guaraní 1-0. ¡Ay, cómo la bajó Mota! Guardame esa imagen de Mota. Pelota para el Chulo Villar y el centro del Chulo. Como yo, le pegó a la tribuna. El pase de pecho que acaba de hacer Pablo Mota es para el top 10 del fútbol mundial. Heidel, dígame que no estoy equivocado. Ahí está la jugada, el cambio de frente del Tarrito Pérez. Y Pablo Mota lo resolvió de esa manera, ¿no? Entre
la categoría y una posición incómoda que le quedaba la pelota para poder bajarla de pecho. Terminó siendo un pase que creo, mire, estoy aventurándome a decirle que nunca lo había visto. Devuelve Alejandro Pérez, arriba Villalba, corre Lechner, llega Riquelme, el balón se escapa afuera. Salida de banda en favor del conjunto franjeado. Promedia la etapa inicial, 22-30. Gana Guaraní 1-0, gol de penal de Lazaneo los 15. Barrientos con la salida. Almirón, gana Villalba, la pelota que pica. Romero con una tijera, empujón de Monzón Cabral, tiro libre. Dice el árbitro, favorable a Sol de América. Villalba, el manotazo de Villalba. Estuvo mal Monzón Cabral, es cierto, en tirarle la pelota cuando quería apurar Villalba para hacer el tiro libre. Pero el manotazo que le metió, nada, es increíble, ¿no? Ahora Lazaneo, vuelvo a insistir, ojalá me equivoque, ¿no? Esto no puede terminar bien de esta manera, con jugadores que no ayudan y con un árbitro que realmente no tiene autoridad, no tiene manejo, sentido común, no sabe cómo controlar un partido de estas características. Es una pena. Le pega Rodolfo Gómez, sale el arquero Flores y domina. Cuando llegaba Rodolfo Mendoza, el número 5, el movedizo volante, que tiene la 5 pero llega también a posiciones ofensivas permanentemente. Sale Abelo. Lo apuraba Riquelme, tocaba para el Chulo Millán. Marca Romero, de media vuelta arranca. 3 de Sol de América atacan, lo manoteaban a Riquelme, que le reclama al árbitro. Salida de costado, jugaron para Martínez. Mira para el área, la pone por abajo. Aparece Riquelme, la pisa Renzo, la jugó a la última línea, viene Mendoza, viene el centro. Mendoza que le pegó un rebote corto y cuando intentaba Riquelme la revienta. De media vuelta Barrientos, reclaman posición adelantada. Los jugadores de Guaraní, le anduvo cerca el empate. El conjunto formoseño. Primer tiro de esquina, no, lateral. La pelota se fue al lateral. Lo hicieron. Se adelanta Brites, viene el centro, arriba Abelo. Buscaba Mariano Mendoza. La pelota la está devolviendo a terreno rival Millán, no llega Lazaneo, pifiaba. Rodolfo Gómez, devuelve de media vuelta a Brites, le cae a Alejandro Pérez. Ataca Guaraní que gana 1-0, combinó con Almirón, arranca Almirón. Tiró la diagonal, el pase para el Tarrito Pérez, quiso controlarlo y se le fue muy largo, pero estaba en offside. Estaba adelantado Alejandro Pérez. Indirecto. Favorable al conjunto de Sol de América. Perdón, sí, de Sol de América. Sacará Rodolfo Gómez. Pelota larga. Riquelme y Abelo, saca Abelo. Busca Martínez, devuelve Schweizer. Monzón Cabral que arranca, le pone el cuerpo limpiamente. Rodolfo Gómez, pelotazo largo de Villalba, corre Medina Guayo. Le cerraba el camino a Abelo, retrocede, la pone muy bien para adentro. Va Riquelme con la marca de Lechner, busca la línea de fondo, enganchó. La saca del área para la llegada de Romero, viene el centro, saca Schweizer. Pelota a la mitad del terreno. Corta Martínez, Romero. Se viene Sol de América, pelota contra el área, busca Cárdenas. Con la marca de Barrientos la tiene Cárdenas. Se la puntea fuera de la cancha Barrientos. Saque de costado que hará Brites. Frente al área de Guaraní por la izquierda. Brites con sus manos. Rodolfo Mendoza. Brites, Mendoza, la empala para Brites.
Muy largo el pase. Salida de meta para Guaraní, Antonio Franco, que va a ser su arquero. 27 minutos de este primer tiempo. Gana Guaraní 1-0 con el gol de penal de Lazaneo a los 15. Flores con Abelo. Solo el Chulu Millán en la izquierda. Pelota para Lazaneo, anticipo de Rodolfo Gómez. La peinaba Romero, corta Abelo. Devuelve Millán, pero ya la pelota estaba fuera de la cancha. Dice María Soledad Ríos, la asistente 2. Mariano Mendoza, luchaba Medina Guayo. Deriva para Millán, Lazaneo. Pierde con la marca de Romero. Sale Sol de América. Pelota para Rodolfo Mendoza. Se frena, la pisa. Combina con Romero. Abierto en la derecha Claudio Martínez. 1-0, Guaraní 28. Romero. Tocaba corto con Rodolfo Mendoza. Pelota al área para Mariano Mendoza. ¡Tiró! ¡Sí! Se pierde el empate, el número 5. Les dije hace un ratito. Con mucha llegada, muy movedizo. El diminuto número 5 de Sol de América. Gran jugada colectiva. Casi el empate de Sol de América. Bueno, tremenda jugada, se acaba de salvar Guaraní Antonio Franco en esta, una muy buena jugada del número 5, Facundo Mendoza. No definió del todo bien, error defensivo también de Guaraní porque el que terminaba cerrando ahí era Tarrito Pérez para intentar marcarlo. Había salido Lessner, había quedado en el camino. Bueno, la definición no fue buena para fortuna de Guaraní, la más clara para el conjunto de Formosa, que insistimos, sostiene el partido en los términos desde que arrancó, ¿no? Parejo, equilibrado, si bien Guaraní logró sacar la ventaja, todavía no logra imponerse en cuanto al juego. Abelo devuelve de cabeza, la baja con el pecho Romero, rebota en Monzón Cabral, no hay falta, dice el árbitro. La tira larga, será de Villalba, controla la pelota número 2, la dejó corta, roba Alejandro Pérez, combinó con Lazaneo para Pérez, marca Rodolfo Gómez, sacándola de la cancha. ...29-40... saque de costado para Guaraní, que va a ser Alejandro Pérez, el chaqueño. La pone en el área. Intentaba Mota. Centro de Almirón, cabezazo. Y en la línea el arquero con un manotazo, el cabezazo de Lazaneo. El cabezazo de Lazaneo no le salió con potencia. La pelota de pique al piso. El arquero Fabio Gómez con un manotazo evitó el segundo. Es córner. Segundo del partido para Guaraní, Antonio Franco, que anduvo cerca. Desde la derecha, con perfil izquierdo, le va a pegar Pablo Mota. No le pudo dar potencia al cabezazo a Lazaneo. Mota con el córner. Va la franja. Y arriba el centro pasado, muy pasado. La busca Alan Almirón. Lo marca. Quitándole el balón Brites. Devuelve Romero. El balón le cae a Abelo. Cambia Abelo. Viene Mota libre de marcas por la derecha. Va a colocar el centro pasado. Entró Lazaneo. Empujón de Alan Almirón y estiro libre en favor de Sol de América. Pasó el temblor, casi el segundo. Se acaba de salvar Sol de América, ahora sí, Guaraní le pasó cerquita. Ahí la jugada, Lazaneo que no le pudo dar fuerza, pero le dio muy buena ubicación a esa pelota. Tremendo lo del arquero Gómez, que tuvo que volver sobre sus pasos para arrojarse y poder sacar el balón. Es cierto que le faltó un poquito de fuerza a Lazaneo, pero cabeció bien. Lo de Gómez fue tremendo, lo favoreció, que la pelota se elevó bastante después del pique para terminar salvando lo que era la segunda, el segundo gol, ¿no? Bien digo, de Guaraní, y la posibilidad de sacar una ventaja mucho más tranquilizadora para el conjunto franjeado. Va Cárdenas con la marca de Barrientos, la saca hacia atrás para Rodolfo Mendoza, que tuvo el empate en su pie derecho. Rodolfo con Mariano, se juntan los Mendoza, de taco Mariano con Rodolfo, Rodolfo que coloca al centro, saca a Lechner. Dominan este pasaje del partido Sol de América.
Claudio Martínez, levanta Romero. Medina Guayo. No puede controlar el balón, se le pierde por el costado. Reclamaba una falta el número 9 de Millán. Saque de banda para Guaraní. 32,5. Sin apuros, Daniel Abelo para hacer este lateral. Hacia atrás con el arquero Flores. Lo viene a apurar Renzo Riquelme. La tuvo que levantar para Barrientos. Uy, esperó demasiado. Lo de Barrientos fue esperar demasiado y después salió todo el banco. Disparado Sol de América. Yo no sé si no lo golpeó. Y si lo golpeó, ¿eso qué fue? Le pisó la cara claramente Barrientos al jugador del conjunto formoseño. Entiendo que intención no tuvo de hacerlo, pero le pisó la cabeza, le pisó la cara. Veremos qué determinación toma el árbitro, ¿no? Parece que es Facundo Mendoza, el número 5. Un pase arriesgado para Flores, Flores que no la entregó bien y Barrientos esperó demasiado. La pelota se quedó esperándola, no fue a atacarla. Cuando la atacó ya tenía el jugador de Formosa encima. Y después claramente lo amonestado Barrientos. Digo, a ver, sí, te iba a decir, la sacó barata, pero el tema es que es una jugada muy difícil. No sé si es para expulsarlo, no creo que Barrientos haya tenido la intención. Cuando le pegó la pelota y bajó el pie, lo terminó pisando claramente en el rostro el jugador de Formosa. El árbitro tomó la decisión de amonestarlo. Si lo hubiese expulsado, creo que no había mucho para decir tampoco, ¿no? Esto es ya una cuestión de mera interpretación del árbitro, ¿no? Bueno, primer amonestado del partido. Se recupera Rodolfo Mendoza, que todavía se toma el rostro. En realidad es en la mandíbula del lado o en el cuello, en realidad, ¿no? Del lado izquierdo. Ahí es al menos el lugar donde se estaba tomando. Ahí queda algo sentido todavía. El número 5 de Sol de América. Iba a decir el volante de medio, pero en realidad comparten la mitad de la cancha con el otro Mendoza, con Mariano, y se turnan, pero el que más se desprenden de esa línea media y el que rompe línea justamente es Rodolfo Mendoza. Venía el Tarrito Pérez, devuelve de cabeza a Brites. La pelota se pierde afuera de la cancha. 34,5, gana Guaraní 1-0. Alejandro Pérez con la salida de manos. La busca Monzón Cabral. La adormece con la marca de Romero. Rebotó en Romero, se pierde afuera. Saque de manos. Para Guaraní otra vez. Se reitera la maniobra con Alejandro Pérez. Levantó para Lazaneo, arriba de cabeza Villalba. Revienta Brites afuera. Sacará Alejandro Pérez. La pone para Monzón Cabral. Contra la última línea. Ahí la quiso pisar en realidad. Con la marca de Romero. Se le perdió afuera. Saque de banda. En defensa para Sol de América, que pierde 1-0 en el partido de ida, semifinal de la región Litoral Norte. Brites busca a Riquelme, devuelve Lechner. Riquelme, rebotó Lechner, le cae a Almirón, gran maniobra personal, jugó para Lazaneo. ¡Almirón! ¡Afuera! ¡Afuera el remate de Alan! Gran doble pared con Lazaneo. Lazaneo la filtró entre varias piernas formoseñas y Almirón remató cruzado al palo más lejano, pero desviado, se fue ancho, casi el segundo de la franja. Gran maniobra entre Almirón, sobre todo Almirón, ¿no? Pero entre Almirón y Lazaneo para tener el mano a mano. Hace rato que no puede convertir, Alan necesita eso, gran pase de Lazaneo aquí, y Alan, que llegó apareado por la marca, no pudo engancharla bien a esa pelota y la terminó tirando afuera, pero fue una buena chance otra vez para Guaraní, que se activa de a rato, pero cuando se activa genera chance, genera peligro sobre el arco rival. Insisto en esto, te lo marcaba, Almirón hace rato que no marca, le está haciendo falta el gol al delantero, no es tan goleador Almirón, pero sí le está haciendo falta el gol, porque eso también da confianza, ¿no? Venía Mariano Mendoza, corta a Schweizer, atrás con su arquero. Levanta el balón Eduardo Flores. Pelota larga, Lazaneo que la baja. No pudo Héctor Millán controlar en segunda instancia, se pierde afuera. Saque de costado que hace Claudio Martínez. Toca con
Mariano Mendoza. Mal control de Martínez, saque de banda para Guaraní, sin apuros que tiene que hacer el Chulo Millán. Nos aproximamos al minuto 38 de este primer tiempo. Largo envío para Monzón Cabral, cortó Martínez. Mariano Mendoza, la pisa el 7, la pone larga para Riquelme. Si Riquelme la dejaba correr, se iba en velocidad. La quiso controlar y se le fue fuera. Sí, el tema es que él venía retrocediendo como para tener contacto con la pelota y no le iba a dar para después correr y ganársela a Lechner. Después del gol se acomodó Guaraní, el partido sigue siendo equilibrado, pero insisto en esto, que cuando se activa Monzón Cabral, lo de recién de Alan Almirón, genera oportunidades. Cuando se pueden juntar un par de hombres de Guaraní a jugar la pelota, a encontrar sucesión de pases, le han generado chances y el equipo de Formosa cada vez está un poco más lejos. Es cierto que mantiene la postura, pero ha tenido esa de Mendoza, pero después no demasiado. Pelota larga de Romero, está en offside. Medina Guayo en la derecha. Salida indirecta. Favorable al conjunto local que gana 1-0, gol de Lazaneo de penal, minuto 15. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el Regional Federal Amateur. www.deportesmisiones.com.ar, nuestro sitio web. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en el Facebook y en el Instagram. Sale Cárdenas, foul de atrás, le comete Almirón. El tiro que va a ser Romero para el conjunto formoseño. No da distancia Monzón Cabral. Romero, pelotazo largo para Medina Guayo. De cabeza la bajó para Claudio Martínez. Pica hacia el área Mariano Mendoza, viene el centro, devuelve Lechner en dos tiempos. Un pelotazo que será de Villalba. La deja pasar a la pelota para que la controle Fabio Gómez, el portero, que envía un largo pelotazo en procura de Brites, el cabezazo sin ton ni son. Se pierde por línea final. Saque de arco para Guaraní, Antonio Franco, que gana 1-0, casi 40. Sacará Eduardo Flores, que reacomoda el balón. Los defensores de Guaraní que van hasta el círculo central, porque saben que será largo el envío de su arquero. Pelotazo a terreno rival. Arriba Villalba, le ganó Almirón, corre Lazaneo, sale el arquero Fabio Gómez con la cobertura de Rodolfo Gómez y se queda con el balón. La saca para Martínez. Levanta el balón para Romero, buscaba el balón Mariano Martínez, sacó Mota, va la contra de Guaraní, arranca el chinito Monzón Cabral, un rebote lo favorece a él, devuelve Villalba, esta vez bien plantado. Pelota para Riquelme, le cerraba el camino Lechner, tocó para atrás Schweizer, salió Flores con Barrientos, la tiene que tirar desprolijamente porque lo venían apurando. Mano del Chulo Millán en el intento por controlar la pelota. Es un interesante tiro libre para Sol de América, que adelanta sus hombres de defensa. Va Villalba, va Brites, va Rodolfo Gómez. Los tres defensores. Sí, en la jugada anterior se equivoca Flores, ¿no? Está bien que Flores es un arquero que juega bien con el pie, pero era para revolearla a él. Se la dio a Barrientos, apretado por dos jugadores y generó este error, digamos, que puede aprovechar con una pelota al área el conjunto de Formosa. Me parece que se confió en extremo, en este caso el arquero de Guaraní. 41. El tiro libre va a ser José Romero. Le pega Romero, muy elevado, muy pasado el envío. Cuando caía Rodolfo Gómez allí en el área. El número 6. Salida de arco para Guaraní. 42, tranquilo, dice Franco Sosa, el técnico de Guaraní en el banco. Sacará Flores, que hoy reemplaza a Vázquez, que sufrió un desgarro en el isquiotibial, no, en el posterior, perdón, de su pierna izquierda, y se va a perder los dos partidos semifinales como mínimo.
Con el pecho Riquelme, corre Mariano Mendoza, pelota al área que intentaba poner Héctor Millán, salió el arquero, Fabio Gómez para controlar. 42 cumplidos. Largo envío, busca Riquelme. Gana Velo, la pelota se eleva, devuelve otra vez a Velo. Buscaba Millán, de cabeza Mota, pero siempre para arriba. Schweizer. Devuelve Rodolfo Gómez. Lo anticipa Lechner a Riquelme, cabecea Romero, cabecea a Taliba Schweizer. El balón buscaba Rodolfo Mendoza, le cayó para Almirón. Busca Mota, cayéndose, la pone para adelante, pero la pierde afuera. Es bastante ordinario el partido en estos últimos minutos. Ahí lo vemos a Hugo Jazmín, el entrenador del conjunto visitante, agitando los brazos, como fastidioso, ¿no? Porque su equipo no está jugando bien y es un pasaje feo del partido, ¿no? Mucho pelotazo arriba, se prestan la pelota, le ha restado precisión a su juego guaraní y también el conjunto formoseño. Esto puede tener que ver también con el correr de los minutos, ¿no? Ya estamos casi en 45, el cansancio también juega, hace mucho calor, es una jornada calurosa, no es algo extraño para ninguno de los dos, ¿no? Estamos acostumbrados en Misiones y en Formosa igualmente, pero también juega y con el correr de los minutos se va perdiendo alguna precisión, pero estos últimos minutos ha sido muy todo para arriba y a pedir por favor que alguien la baje, ¿no? No te hace caso Lechner, mete un pelotazo frontal que buscaba Monzón Cabral, devolvió Villalba. Afuera de la cancha, saque de banda que hace rápidamente Millán, Monzón Cabral, foul de Martínez, sí. Lo maltrató, tarjeta amarilla para el 4. Segundo amonestado del partido, los dos número 4. Barrientos en guaraní y ahora Claudio Martínez, quedó en el piso dolorido. El chinito Monzón Cabral, que si me apurás, Mauro, y me meto en tu terreno, creo que ha sido de lo mejor de la franja, ¿no? Sí, ha sido de lo mejor de la franja y del partido. Como siempre ocurre un poco, ¿no? Cuando la cancha lo permite y esta lo permite, el que juega un poco mejor se destaca y ha sido Monzón Cabral a partir de alguna gambeta que le ha dado más claridad, también con su sacrificio, pues es un jugador que conjuga las dos cosas. Bueno, generó el penal que después derivó en el gol y acá, por ejemplo, una amonestación, ¿no? Siempre esa posibilidad que tienen el 1 contra 1. Pasamos los 44, tiro libre para Guaraní desde la izquierda Mota. Atención, dos hombres en la barrera nada más. Mota que da una seña. Da la orden el árbitro, viene el centro. Schweizer de cabeza por arriba del travesaño. El cabezazo del correntino. Saque de meta. A partir de este momento jugamos lo que agregue el árbitro, que todavía no ha dicho nada. Ahora sí. ¿Cuánto más? 2, 3 o 2. 2. Perfecto, hasta el 47 vamos. Salió mal del fondo el arquero. No llegó Cárdenas. Hay salida de banda para Guaraní que va a ser Matías Barrientos. Se está terminando el primer tiempo. Barrientos busca Almirón, de cabeza devuelve Brites, toca Rodolfo Mendoza. Schweizer que levanta el balón, busca Almirón, de cabeza devuelve Rodolfo Gómez. Afuera de la cancha, lateral que hace Alejandro Pérez. Recibe Monzón Cabral, dos hombres por el camino. Lo traba Romero, la pone Mota. La Zaneo. El chinito Monzón Cabral está en el área. Abajo sale de ella. Descargó para la Zaneo. Lucha. Pero estaba en posición adelantada. La Zaneo, creo, o Monzón Cabral. Uno de los dos había quedado cuando volvía de la maniobra. 46 de 47. Se acaba la primera etapa. Juega Brites. Falta, empujón de Alejandro Pérez, tiro libre para Sol de América, puede ser la última del primer tiempo. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní en la César Napoleonero, alentando a su equipo. Villalba con este envío al área, pelota larga, corre Riquelme en las espaldas de Barrientos, no llega. Y terminó chocándose contra el paredón y los carteles de publicidad. El árbitro advierte que recibió un golpe imprevisto. Renzo para el partido de inmediato. Se van a cumplir los 47, no habrá más tiempo después que haga la salida de arco Eduardo Flores y se recupere por sobre todas las cosas Renzo Riquelme, ¿no? Lo están atendiendo
al número 10 de Sol de América, que todavía no se reincorpora. Aprovecha Almirón para refrescarse. Sigue caído, me preocupa, de cara al cielo Renzo. 2 asistentes, 2 auxiliares de Sol de América lo están atendiendo. No sé si no se cortó. También está el médico, allí en el lugar. 47:30. Pita el árbitro, se acabó el primer tiempo. Al vestuario nos vamos. Al descanso con la victoria parcial de Guaraní por 1-0. El gol a los 15 lo anotó Juan Manuel Lazaneo de penal. Pide la ambulancia, me parece. A ver. Esperemos que no sea todo lo grave que con su seña el árbitro nos está indicando. Pero a mí me preocupó que siempre quedó tendido en el piso Renzo Riquelme. Ahí el médico está pidiendo una camilla. A Cárdenas, no Riquelme, perfecto. Sí, tenés razón, acá está Riquelme, sí. Me rectifico. Es William Cárdenas, el jugador que quedó golpeado. Lamentablemente termina con esta incidencia. Se van los jugadores de Guaraní con el aplauso de los plateístas. Hasta Franco Sosa, el técnico de Guaraní, va acudiendo hasta el lugar donde ha quedado golpeado William Cárdenas. Final del primer tiempo, Guaraní 1, gol de Lazaneo de penal, minuto 15, Sol de América de Formosa 0. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde está ganando Guaraní la primera final.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, retornamos aquí al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde estamos en el entretiempo de esto que por ahora es victoria de Guaraní Antonio Franco 1-0 sobre Sol de América de Formosa en el partido correspondiente a la primera semifinal de la región Litoral Norte. En un ratito vamos a tener el dato ya de lo ocurrido con Cárdenas, ¿no? Después del golpe que sufrió al finalizar el primer tiempo chocándose contra el muro perimetral, ¿no?, de la cancha. Pero un primer tiempo que ha terminado en cuanto a lo futbolístico con la victoria parcial de Guaraní 1-0. Ha sido un primer tiempo equilibrado, es cierto, pero que encontró el desequilibrio en esto, en el sombrero, en el caño, en la gambeta, en el penal que fabricó Monzón Cabral de manera fantástica, ¿no? Una jugada tremenda en lo individual que justificó de principio a fin el ingreso del número 10 de Guaraní Antonio Franco para encontrarse con esa mano indiscutible. Ahí está la imagen, sin intención probablemente el jugador del conjunto visitante, pero que le significó generar esa infracción en el área. Infracción que cambió por gol Lazaneo, el número 9, que en los últimos partidos ha encontrado el gol, algo importantísimo para él y para su equipo, lógicamente, ¿no? En Curuzucuatiá, un par de goles, después convirtiéndole también a la picada en una ocasión, y ya lo hizo en el día de hoy frente a Sol de América con ese penal. Cruzado a la derecha, sin posibilidades para Gómez, que eligió bien, pero en este caso se cumple aquello que penal bien ejecutado, el gol, ¿no? Fuerte, abajo, contra un palo. Por más que lo intentó Gómez, no pudo. Algo dejó también para ver en cuanto a un lujo, una cosa extraña la que hizo Mota en el partido. Mire, yo la verdad nunca había visto un pase de pecho de esta manera, de pecho hacia la espalda, es como una chilena de pecho la que hizo Mota. Es muy raro lo que hizo Mota, pero un recurso absolutamente válido, ¿eh? Es un lujo lo que hizo el mediocampista de Guaraní, que lo resolvió de gran manera porque además fue productivo, el pase fue bueno. Pero decíamos, en cuanto a lo futbolístico, después se encontró con esta chance el conjunto de Formosa, Facundo Mendoza, que ganó con algo de fortuna, la gambeta sobre Schweizer y Tarrito Pérez. Lechner, que había quedado lejos, salió mal en esa, uno de los centrales de la franja, y con la parte externa del pie derecho definió Facundo, no le pudo dar todo el efecto que necesitaba, miraba a Flores y la pelota se fue afuera para salvarse Guaraní seguro de lo más claro que tuvo Sol de América y mantener la ventaja. El 5 Mendoza de lo mejor de su equipo en la primera parte, pero Guaraní respondió con esta de Lazaneo, un muy buen centro de Almirón, no tenía recorrido Alan, pero casi sabiendo de memoria dónde estaba Lazaneo, la puso en el centro, el número 9 que se sacó de encima la marca del defensor que estaba al lado de él, y no le pudo dar mucha fuerza al cabezazo, sí ubicación, es cierto, pero al no tener fuerza, ese balón, como vemos ahí, picó y le dio tiempo a Gómez de volver sobre sus pasos y sacar un manotazo en una gran tapada, sin lugar a dudas. Una muy buena chance de Lazaneo. Y después, la última de este primer tiempo, muy buena, gran enganche de Almirón. Un encuentro muy positivo con Lazaneo, que aparte del gol también hizo esto, y Almirón en el remate no le pudo entrar del todo bien, llegaba pareado por la marca, es cierto, pero la definición se le fue afuera. Primer tiempo entonces que como vemos, digo, por lo menos en el balance y a partir de las oportunidades, tuvo a Guaraní más claro, mejor sobre el arco rival, está bien, terminó justificando desde ahí la victoria en las oportunidades generadas, porque después en el desarrollo la cosa fue bastante tranquila. Por ahora gana, Guaraní saca ventaja y piensa en lo que se vendrá, que serán los segundos 45 minutos para terminar esta faena, para intentar ampliarlo, por supuesto, porque como siempre decimos, esto es partido de 180 minutos. Ya se vendrán los segundos 45 y veremos qué pasa aquí en la pantalla de Deportes Misiones TV.
Ha retornado Sol de América, que va a presentar una modificación obligada. Lamentablemente, William Cárdenas no va a poder continuar en el partido. Lo han trasladado a una clínica del centro. Lo de Cárdenas es un golpe en el rostro. No hay corte, me confirman, fundamentalmente para llevarle tranquilidad a su familia. No hay un corte, no se le vio sangre, pero el médico aconsejó, porque el golpe fue muy fuerte en el rostro, aparentemente en la boca, en la zona de la boca y en la nariz. El médico aconsejó que le hicieran una placa como mínimo para descartar alguna fisura o alguna lesión ósea, razón por la cual no va a continuar en el partido y se viene para la cancha. Ahí lo vemos a Alejandro Álvarez, el número 18, que se vendrá a la cancha. Me parece que Álvarez no lo conocemos, ¿no? Pero con textura física me parece que es más delantero referencia, no lo veremos ahora, pero seguramente la posibilidad de instalarlo ahí, que Riquelme pueda retroceder unos metros, ¿no? O tirarse hacia afuera donde estaba Cárdenas. Veremos qué es lo que determina Jazmín en definitiva. Ahora, Ibarra y Junior Alegre, ¿estarán tan bajos como para no justificar ser titulares o al menos tener 45 minutos? Sí, a ver, claramente es eso lo que decís. Insistimos en esto, que nosotros no lo podemos ver seguido al conjunto formoseño, pero la única explicación, ¿no?, de tener dos jugadores que por ahí entendemos que hasta podrían cumplir la función de Cárdenas de otra manera. Bueno, tampoco lo conocemos a Álvarez, por ahí nos encontramos ahora con un fenómeno, pero es cierto, seguramente va por ahí, ¿no?, el entender que por ahí físicamente no estén bien o que futbolísticamente no estén cumpliendo para que no ingresen de movida, ¿no? Perfecto, se hace esperar Guaraní, ahí aparece, regresa a la franja, encabezado por Pablo Mota. Está nuevamente en la cancha el conjunto franjeado, veremos si hay alguna modificación. Se saludó con Alejandro Álvarez, el arquero Eduardo Flores. Seguramente se conocen de algún torneo o de haber compartido algún equipo en el fútbol de ascenso. No hay cambios en Guaraní, los mismos 11 con que arrancó el partido. Tendrá que mover el ingresado Alejandro Álvarez en Sol de América. Todavía no volvió la cuarteta arbitral, me parece esto tiene que ver con algún trámite que estarán haciendo con respecto a la situación de salud del jugador William Cárdenas y al traslado que tuvo que hacer la ambulancia del futbolista hasta el centro, ¿no? Estarán esperando que regrese. Ahora, la ambulancia es necesaria, pregunto, ¿es obligación? No es obligación que esté el médico está en la cancha, no está la ambulancia, pero bueno, desde el desconocimiento estoy preguntándome, Bueno, no regresa la cuarteta arbitral por esta razón que les apuntamos, no está la ambulancia, que estarán esperando lógicamente que regrese después de trasladar hasta una clínica al delantero William Cárdenas. Está ganando Guaraní 1-0 con el gol de Lazaneo de penal, recordamos cuando iban 15 minutos de la etapa inicial. Bueno, se demora todo. Ahora lo que no entiendo, no se explica, Heidel, es que los equipos volvieron a la cancha y los árbitros no. ¿Por qué sucedió esto si comparten el vestuario? Si se pueden avisar de un lado a otro, muchachos, todavía no vuelvan, porque será innecesario que regresen, porque no vamos a arrancar el segundo tiempo hasta que regrese la ambulancia. Sí, no, es una situación rarísima y además también me sumo a lo que vos decías, por no conocerlo en profundidad. Yo imagino que el único motivo para que no arranque es porque no está la ambulancia. El tema es que la ambulancia no sé si es necesario que esté acá para
o en la cancha o en el estadio para que se juegue. Tiene que estar a disposición, claro, exacto. No sé si es necesario tenerlo en el lugar. No sé si tal vez el reglamento del torneo así lo establezca, no lo sé. Pero es raro por lo menos que los jugadores ya estén, que los árbitros no todavía, y los jugadores además están ya todos ubicados como para arrancar el segundo tiempo, no es que están esperando, ¿no? Así que bueno, es llamativo. Ahí vienen los árbitros a la cancha, así que se vendrá la segunda parte, ¿no? Claro, imagino que le dieron la información que ya estaba regresando la ambulancia y que por 2, 3, 5 o 10 minutos que pudiera demorar, no tenía sentido que no se reanude la etapa complementaria. Bueno, ahí se va a producir la modificación a la cancha Alejandro Álvarez con el número 18, en lugar del lesionado Williams Cárdenas, que ya no está ni siquiera en el estadio, recordamos. Tendrá que mover Renzo Riquelme para el conjunto formoseño. Todavía no terminaron de revisar las redes los asistentes, ahora sí. Pero Álvarez va a jugar de lateral. Bueno, nos sorprende. Álvarez va a jugar de lateral y se adelanta al número 4 Claudio Martínez a la función de, me imagino, de mitad de cancha. Bueno, ahí está Álvarez en la primera intervención de este segundo tiempo que ha comenzado aquí en Villa Sarita. Intentaba Gómez. Marca devolviendo el Tarrito Pérez por un costado. Cuando venía apurando Brites. Salida de costado para Sol de América. Veremos cómo se planta ahora el equipo de Jazmín. Sí, por lo que decíamos hace un ratito, Álvarez no lo conocemos, lo veíamos grandote, pensamos que era un delantero de referencia, el hombre se ubicó de 2, se ubicó en ese lugar, lo corre a Villalba de 6, digámoslo así, de segundo central, se viene por la derecha Claudio Martínez y permanecerá Brites allá en el sector izquierdo. Y después sí. Para mí Brites se adelantó, Mauro, sí, y pasó a jugar de 3 Rodolfo Gómez, el 6. Ahí está, Rodolfo Gómez, tiene razón, va a marcar la punta izquierda y Brites irá a la mitad de la cancha. Exacto, sí, más adelantado el número 3. Ahí está Villalba jugando hacia atrás para Álvarez, el recién ingresado. Intentaba Rodolfo Mendoza, se la devolvió largo el Chulo Millán, marca Rodolfo Gómez tirándola al costado. Saque de banda para Guaraní, Antonio Franco. En el primer minuto y medio de juego. Barrientos. Anticipo de Rodolfo Gómez. Cabecea Mota. Pelota contra el área. Cubre Villalba. No salió el arquero. Casi se va el córner. La tiró por un costado finalmente. Villalba, saque de banda. Que ya hicieron con el Tarrito Pérez. Monzón Cabral. Otra vez el Tarrito Pérez. Miró el área. Colocó el centro. Mota. Le pifió al disparo, la pelota sigue viva, marca sacándola Claudio Martínez. A la respuesta de Sol de América, la baja Riquelme con el pecho, la juega muy mal. Para Medina Guayo, la pelota se escapa afuera, saque de banda para Guaraní en defensa. Abelo con este saque de costado. No se mueven todavía, ahora sí, se levantaron todos los suplentes del banco de Guaraní para hacer la entrada en calor. Anticipo de Alejandro Álvarez, toca hacia adentro con Mendoza, otra vez con Álvarez, de cabeza se le alcanza Martínez. Arranca Martínez, toca hacia adentro para Rodolfo Mendoza. Mariano Mendoza, encaró la marca de Schweizer, casi se la roba. Toca Mendoza con Mendoza. Ahí el 5, abre juego para Rodolfo Gómez, se la va a robar el chinito Monzón Cabral, se rehace. Desde el piso Gómez. Villalba. Nadie lo apura, sale Villalba lentamente, amagó para el costado, salió para adentro. La pone larga para Brites de taco, le quedó a Riquelme, le ganó Barrientos, se mete en el área, Riquelme. Cayó en el área, reclaman penal. Para el árbitro, siga. Reclamaron penal y no sé si no fue, si me apura. Pelota que tira afuera, Mota es toda suya, Heidel. Bueno, nos va a quedar la duda. A mí me parece que no es falta de Barrientos, pero seguramente la repetición nos ayudará a poder dilucidar qué es lo que pasó. Aquí la corrida, Barrientos que va, para mí no hay falta. ¿Qué quiere que le diga?
no me parece infracción esta de Barrientos, es difícil. No me pareció falta, pero bueno, está abierta la discusión. Bueno, la cuestión es que el reclamo fue generalizado solo un ratito nada más. Bueno, quedó golpeado Schweizer, dolorido Schweizer, yo no sé si no es muscular el problema, ¿eh? Atención, ¿eh? No sé si Schweizer va a seguir en el terreno de juego, ¿eh? Se prepara Roa, no, Cardoso, se viene Cardoso para la cancha, no está bien entonces. Ataliba, se va a entrar el primer cambio en Guaraní, Mauro. Sí, ya pidió el cambio rápido. Se ve que tal vez ya tenía algún problema, a lo mejor, y rápidamente se incrementó el problema, ya porque Cardoso se vino muy rápido a la cancha. Ya había advertido seguramente algo Schweizer, y hay que ver cómo reacciona Guaraní, porque esta sí puede ser una pérdida importante, ¿no? Para su juego. Si está bien Cardoso no habrá demasiado problema, porque las características son parecidas, pero Schweizer hace un par de partidos que está jugando bien, y hoy no ha sido la excepción en eso de darle el equilibrio necesario a la mitad de la cancha de Guaraní. Se va Schweizer por sus propios medios, afortunadamente no era tan grave como parecía. Se va Schweizer, aplaudido. En su lugar Darío Cardoso con el número 15 en Guaraní, volante medio por volante medio. Saque de costado. Falta en la mitad de la cancha del ingresado Álvarez sobre Lazaneo. Hay tiro libre para Guaraní. Tendrá que hacerlo Daniel Abelo, el ex marcador central de Crucero del Norte. Ahora en la franja. En 6 minutos de este segundo tiempo. Abelo que le va a pegar. Cambiándola toda en la derecha para el Tarrito Pérez. El envío lo corta de cabeza el jugador Rodolfo Mendoza. Gana Barrientos. Cuerpea Alan Almirón. Pierde con la marca de Rodolfo Gómez, que la dejó salir por el costado. Lateral para Sol de América, que pierde 1-0. La revancha será el próximo fin de semana. Fecha y horario a confirmar. Devuelve Alejandro Pérez, toca Almirón, corre Monzón Cabral, lo persigue Romero, sigue Monzón Cabral, buena jugada personal, viene el centro, marca Rodolfo Mendoza, la saca contra la izquierda, Brites, pelota larga, a correr, viene Aguayo, sale el arquero Flores y controla con seguridad. La sacó para Velo, la manda larga para Lazaneo, lo cuerpeaba Álvarez, la pelota lo superó a ambos, ya la recogió el arquero Fabio Gómez, que salió con el zaguero Villalba. Frontal el envío para Riquelme, la bajó con el pecho, pero se la regaló el chinito Monzón Cabral, lo pone a correr en la derecha. Alan Almirón llega, exigido, pero llegó, se le escapó, reclaman los hinchas de Guaraní. Salida de banda para Sol de América en defensa. Gana la franja 1-0-7. Ya van del segundo tiempo. Y los dos han metido un cambio. Rodolfo Gómez con el lateral. La pone larga para Brites, la peina Brites, la busca Mariano Mendoza, devolvió Barrientos. De cabeza con infracción. Intentaba jugar Rodolfo Mendoza. La falta fue de Cardoso, el otro volante medio. Tiro libre para Sol de América. Lo hará efectivo Romero, el dueño de todas las pelotas quietas, el volante derecho, que juega de todo un poco. Romero por bajo para Mariano Mendoza de taco. A la izquierda para Rodolfo Gómez, buscaba a Brites, un rebote en Almirón, otra vez con Brites, arranca Brites, marca en el fondo el Tarrito Pérez, cada vez más replegado y cada vez más en su puesto habitual del lateral derecho. Se viene Romero, adelantó la pelota, hace el autopase, sigue Romero, la tiene con la marca de Barrientos, busca la línea final, no hay falta, dice el árbitro. La tiene que sacar Barrientos en 2 tiempos. Le erró la cancha.
Saque de banda para Sol de América. 8:30. Parte final. Sacará Rodolfo Gómez. El ahora volante, marcador de punta. Tocaba Aguayo. Rodolfo Mendoza. Con Mariano Mendoza. La devolución hacia adentro. Marca Alejandro Pérez. La pelota siempre en terreno de Guaraní. Se le escapa afuera a Almirón, saque de costado que va a ser Mariano Mendoza, la pone para adentro, la bajó Riquelme, notablemente el pase para Rodolfo, ¡oh! El bombazo de Rodolfo Mendoza, se fue abriendo, el disparo otra vez del número 5, le pega bien de media distancia definitivamente este. Sí, juega bien Facundo Mendoza, se juntó bien en este caso con Riquelme. Guaraní ha retrocedido, le ha dejado mucho la pelota en estos momentos al conjunto formoseño, deberá recuperar la postura, sobre todo imponerse en la mitad de la cancha y comenzar a jugar otra vez, porque se vino, ¿no?, en los últimos minutos sin mucha claridad el conjunto formoseño, pero es el que tiene la iniciativa. Ataca Guaraní, pelota al área, no llega, Monzón Cabral, sale el arquero Fabio Gómez, lo busca Medina Aguayo, le gana limpiamente de cabeza a Velo, pelota que buscaba Lazaneo con falta en perjuicio de Álvarez, a pesar de que quedó en el piso golpeado Lazaneo. Después que se recupere Lazaneo, hará Villalba la salida para Sol de América. Quedó muy dolorido en la boca. Me parece que va a tener que pedir asistencia. Ahora lo ayudan entre el árbitro Brillada y Villalba al número 9. Villalba que hace la salida con Álvarez, se viene Álvarez, primera vez que escala, viene el centro, salió el arquero Flores, más alto que Riquelme, que forcejeaba con Lechner y controla el balón con seguridad. Sacalo al equipo, claro. Eso es lo que gritan en el banco de Guaraní, pero no tiene la pelota Guaraní. Ya la sacó Romero que lo pone a Aguayo, la tiene Medina Aguayo, encaró la marca de Mota, amaga para adentro, sale para afuera, con la marca de Millán, se rehace Millán, se la saca afuera, lateral. Rápida entrada de Medina Aguayo, combinó con Facundo Mendoza con Romero que la pone contra la derecha para Medina Aguayo, busca la línea final, se frena, la pone para adentro, llegó Carlos Martínez, tiró, y en el camino la cabeza de Lechner salva el empate de Sol de América, es córner. Lentamente se viene el conjunto formoseño, lo decíamos, una muy buena combinación por el sector derecho y la aparición de Martínez, del número 4, para sacar el remate, el desvío en el camino, para terminar salvando, aún con el desvío la pelota se fue muy cerca, se acaba de salvar el Guaraní, insisto que debe tomar la pelota, debe recuperar la iniciativa, porque Sol cada vez está más conforme y más cómodo con este desarrollo del partido y por eso se adelanta en las líneas y genera peligro. Primer tiro de esquina para Sol de América, lo hicieron corto, la saca Brites para atrás, Mariano Mendoza que mira el área, centro pasado, llega Villalba, el cabezazo rebota en Almirón, trata de evitar el córner, la saca larga para Monzón Cabral que no puede, recuperó Rodolfo Gómez, centro al área de Álvarez, saca Barrientos de zurda, el partido parece controlarlo de a ratos. Sol de América devuelve a Velo, anticipo de Romero, la saca Darío Cardoso, ataca ahora Guaraní, se viene por la derecha el Tarrito Pérez, la pone por bajo para Monzón Cabral, hace un giro, el chinito pierde, pero tuvo suerte porque recupera a Almirón. Arranca Alan, la dejó por el camino a Medina Aguayo, la sigue teniendo Alan, se la manda por un costado. Renzo Riquelme. Saque de banda para Guaraní, Antonio Franco. Casi 13 minutos del complemento, gana la franja 1-0. Con el gol de Lazaneo de penal. Millán, Mota, se equivoca, roba Mariano Mendoza. Hacia adentro para Riquelme. La tiene Renzo Riquelme. Pide que se adelante Brites en la izquierda. Brites tocando para Romero, el dueño, el patrón de la mitad de la cancha, el 8. Gira, pierde terreno, pero siempre domina la pelota. Villalba, Álvarez. Se viene Sol de América buscando el empate. Gana Guaraní 1-0. Tocó por abajo para Mariano Mendoza. Se equivocó en el pase a Facundo.
Devolvió Cardoso, toca Monzón Cabral, pelota larga para el jugador Millán, corre Millán, va a la última línea, va a colocar el centro, le quedó para Lazaneo, giró, Alan Mirón apuntó, tiró un rebote y el arquero el córner, el córner que la manda, manotazo salvador de Fabio Gómez, gran desborde, gran corrida del Churu Millán, el remate de media vuelta de Almirón y el arquero con un manotazo que evitó el segundo. Estiro de esquina para Guaraní. El segundo, franjeado, le va a pegar Mota cuando se viene Kliñauk a la cancha. En cualquier momento, en Guaraní. Le va a pegar Mota, pierna zurda. Oreja derecha de la cancha. Dan la orden el árbitro que le pide a los jugadores que no se tomen en el área. Se viene Kliñauk después del córner. Mota con el centro. Lechner. ¡Gol! De Guaraní. Rodrigo Lechner. De cabeza. El córner magníficamente ejecutado por Mota. Salió a cazar mariposas, como decía el maestro Fioravanti. El arquero Gómez. Lechner se encontró con el regalo de Reyes. ¡Ajá! Esto era para mí, dijo. Puso la cabeza. Y Rodrigo Lechner anota el segundo. A los 15 del segundo tiempo. La franja ahora gana 2-0. Rodrigo Lechner lo hizo. Y como bien decías en el relato, salió muy mal el arquero Gómez, lo dejó servido a Lechner, que se encontró con esa pelota, esa pegada de Mota al segundo palo, un buen centro, pero un porcentaje grande es del arquero. En la duda, al momento de salir, ahí está la pegada de Mota, muy buena al segundo palo, el arquero que salió muy mal, y a Lechner, a pesar de que lo estaban agarrando, hasta penal le estaban haciendo a Lechner, a pesar de eso pudo cabecear el 2-0 en un momento en el que el partido no pasaba mucho, que tal vez Sol era un poquito mejor, el golpe en el momento correcto lo da Guaraní Antonio Franco, que además busca aire con Kliñauk, más ida y vuelta, salió Monzón Cabral con la número 10, ingresó con la 17 Kliñauk, veremos cómo se acomoda, porque Kliñauk es un jugador claramente más de la línea de afuera, de la banda, del extremo, que Monzón Cabral, que estaba más como enlace, más suelto. Seguramente cumplirá con esa función. Veremos cómo se acomoda con el ingreso de Kliñauk, que le puede dar sin duda un poco más de despliegue de lo físico. 2-0, empieza a tener otro color para Guaraní la serie. Mota levanta largo, no corrió esta vez Kliñauk. Se pierde por línea final, saque de meta para Sol de América. Ha golpeado Guaraní en los dos momentos más justos del partido. Cuando no pasaba nada en la primera etapa, aquella jugada de Monzón Cabral y el penal que convirtió Lazaneo, y ahora cuando parecía que reaccionaba Sol de América a la salida de un córner, un gran cabezazo de Lechner para anotar el segundo. Kliñauk toca hacia adentro, marca Romero, juega Facundo Mendoza, pelotazo largo de Martínez, corre Medina Guayo, le pone el cuerpo Abelo, falta de Abelo, sí señor, tiro libre. No te apures, le hace seña Riquelme, porque estaba muy solo en el área. Y allá va de arriba con todos los grandotes. Guaraní, casi 18 del complemento, perdón, Sol de América. Casi 18 del complemento. Va de arriba el equipo formoseño a buscar el descuento. Claudio Martínez y José Romero, dos hombres en la barrera, será centro para la cabeza de los grandotes. Todas las defensores están en el área, un centro para que cabeceen las víboras, como decían en el barrio, ¿no? Devuelve Barrientos y lo pone a correr a la Mirón, le cierra el camino Facundo Mendoza, le gana limpiamente el 5, atrás con el arquero Gómez. Mariano Mendoza, pelotazo largo para Riquelme, de cabeza devuelve Lechner, el autor del segundo gol. Persigue la pelota Medina Guayo, le cometía falta a Kliñauk. Arranca Álvarez, foul, retrocede la jugada. El árbitro para sancionar la falta en favor del equipo formoseño. Viene Romero.
Claudio Martínez, apurado por Cliñao, otra vez Romero. Lo marca Mota. Aguanta Romero, rebotó en Mota, pegó después en Romero y el lateral para Guaraní, Antonio Franco. Casi 19 tenemos del periodo final por Lazaneo y Lechner, los dos en el minuto 15 del primero y segundo tiempo respectivamente. Guaraní le gana 2-0 a Sol de América. Somos Deportes Misiones TV. Cabecea Lechner, lo pone Correa, Cliñao está en el área, Cliñao en offside también. Parecía tan solitario que en definitiva estaba adelantado Esteban. Indirecto para Sol de América. Villalba que hace una seña para que se adelante sus compañeros. Va Villalba caminando. Lo espera Guaraní a Sol de América. En su propio terreno. Villalba que la pone, busca a Riquelme. Un desvío. Medina Guayo intentaba con Claudio Martínez. Devolvió Millán. Cabecea Almirón. La busca Cliñao, foul. Le comete Álvarez. Tiro libre para Guaraní. El próximo fin de semana la revancha en Formosa. También allí, Dios mediante, estaremos acompañando al representante misionero. Se viene Junior Agüero. El cambio en Sol de América. Junior Agüero a la cancha entonces con la 17 se va Claudio Martínez, uno de los amonestados del partido con la número 4. Agüero se instala más adelante y parece que el que va a retroceder un poco a la media de la cancha es Medina Aguayo, es el número 9, el que se ubicó para ocupar el lugar por la derecha en la mitad de la cancha. Rápidamente Junior Agüero se fue arriba. Así es. Cabecea Facundo Mendoza, también lo hace Mariano Mendoza, ahí recibe, trababa Cardoso en la mitad de la cancha, juega Almirón, le pega Mota, rebotó en el árbitro, pero lo dejó seguir a la maniobra porque se adelantó Barrientos por la derecha, combina con el Tarrito Pérez, pierde con la doble marca que le hacían los Mendoza. Facundo que la pone larga para Riquelme, empujón duro de atrás, es cierto, reclama todo Guaraní, hasta Franco Sosa también el técnico, pero no tiene razón, porque acá no hay hombro contra hombro, es una carga ilegal de hombro contra espalda del rival que no lo ve inclusive venir, y por lo tanto es una carga ilícita que deberemos aprender alguna vez a no protestar, porque no tiene sentido, porque si protestamos justamente desaprendemos, no enseñamos lo que dice el reglamento. Tiro libre para Sol de América, José Romero con el centro, ¡oh! Se lo pierde Villalba, no, Rodolfo Gómez se lo perdió, el 6. Se molestaron entre Gómez y Villalba, casi el descuento. Sí, una desatención de Guaraní, un llamado de atención. Mirá cómo salió Flores. Aparte para robar algún minuto más. Flores salió hasta allá para ganar algún segundo tal vez y hacerse el distraído, como que salió para retar a sus compañeros. Pero el reto también corre, porque solos entraron los dos, muy solos. Desperdició una gran chance el conjunto de Sol de América. Esto era como encontrar agua en o encontrar un oasis, ¿no? En el medio del desierto, pues no hacía mucho el conjunto de Formosa por acercarse al área de Guaraní. Con un centro lo resolvió, por suerte para la franja, no hubo precisión en el cabezazo, la chance fue buena. Cabeceba Junior Agüero, marca en el fondo a Velo. Barrientos, la pone a terreno rival, cortaba Brites, toca Mariano Mendoza. Facundo Mendoza, Brites, Romero, Brites. La tiene el zurdo, la pone larga al área, entra Riquelme arriba a Velo, la pelota en el área, corre Junior Agüero, sale Flores y controla, después lo empujó, lo embistió Junior Agüero y el arquero cayó. 23 minutos se van a cumplir, parte final. Gana Guaraní 2-0 y va con tranquilidad a la revancha. Lógicamente no es una gran diferencia, pero es tranquilidad al menos, ¿no? Barrientos que levanta, busca Cliñao arriba de cabeza, Álvarez falló,
La pelota para Cliñau, se viene abriendo contra la izquierda, juega muy bien hacia atrás. Para el Chulo Millán, jugá, le dijeron, pero él colocó un centro, devuelve de cabeza Romero. Corta Cardoso, tocó Mota, le cayó a Cliñau. La tiene Cliñau, encaró la marca de Villalba. Va a la última línea, foul de Villalba para mi gusto. El árbitro dice que no. Después se rehace Cliñau y evita el pelotazo del zaguero central tirándola al lateral. Salida de manos para el conjunto de Hugo Jazmín. Buscaba Medina Guayo de cabeza Mota, tirándosela afuera. Ganando metros por la derecha. Álvarez que lo pone al balón a campo de Guaraní. Intentaba Riquelme. Sale Almirón con Cliñau con Almirón. La tira a la platea. Facundo Mendoza. Saque de banda a la mitad de la cancha que tendrá que hacer Héctor Daniel Millán. Dice eso en su documento. Todos lo conocen por el Chulo. No había pelotas, ahora hay dos. Como siempre pasa en estas circunstancias, ¿no? Millán, Mota que la pone a terreno rival, marca Brites, la regaló Cardoso, el Territo, apuntó, córner, rebotó la pelota en Villalba. Parecía que la metía contra el caño derecho del arquero, era el tercero de Guaraní. Salvador, cruce de Villalba. Una gran chance para Guaraní. Tenía la alternativa a Tarrito tirársela por arriba al arquero porque había salido del arco. Es difícil, en el momento ahí hay que resolver. Además le había quedado medio como levantada, picando como para darle fuerte. Tenía la opción también de tirársela por arriba. Fue buena esta para Guaraní. Una buena presión, la recuperación en el medio campo y derivó en la chance de Tarrito Pérez. Y una jugada similar, tercer tiro de esquina para Guaraní, llegó el segundo de Lechner. Centro de Mota, el segundo palo, Lechner le erró, pero con falta, dice. Le erró al arco, Lechner que entró por detrás de todo, cometía infracción al Almirón. Entendía el árbitro, brillaba. Salida de meta para el conjunto de Formosa, que hará Fabio Gómez. Arriba Millán de cabeza devolviendo, pero con infracción en las espaldas de Renzo Riquelme. Tiro libre. Y allá van todos los defensores a buscar de arriba el descuento. Se queda Mariano Mendoza como último hombre. Todo Guaraní se repliega cerca de su área en procura de defender. Pelota para Facundo Mendoza, se acomodó para la zurda, viene el centro, la busca Junior Agüero, marca al Almirón. A la respuesta de Guaraní, a ver si acelera. Pelota larga, corre Barrientos, ganó Barrientos y se va. Si la cambia, gol de Cliñau, viene el centro, gol de Cliñau, lo erró, le quedó para la Saneo, lo erró. Contame, por favor, porque no puedo creer lo que vi. No, lo que se acaba de perder Guaraní, esperemos que no, pero puede ser necesario en algún momento. Gran jugada de Barrientos, es la figura de Guaraní en todo el campeonato, lo que está jugando hoy también. La corrida, no entiendo por qué no le pegó Cliñau. Cliñau se la dejó a Lazaneo y Lazaneo no la esperaba. Después la terminó resolviendo el arquero en el piso y Lazaneo le erró al arco. Cliñau pecó de generoso, porque se la dejó a Lazaneo. Y Lazaneo no la esperaba, dijo, la define él. No la definió. Entonces después Lazaneo la dominó como pudo y le erró al arco. Bueno, lo que acaba de perderse Guaraní es increíble. Innecesario lo que hacen los jugadores. Es una locura lo que hacen los jugadores de Formosa, viendo que la pelota se va afuera. No. Álvarez peleándose con Almirón. Álvarez le pegó a Almirón, y por eso se enojó Almirón. Pero lo que hacen los jugadores del conjunto formoseño es una irresponsabilidad. Choquearlo a Cliñau cuando ya está cayendo para terminar de tumbarlo, si es posible, contra el alambrado, es una irresponsabilidad, más cuando vimos lo que pasó en el primer tiempo. Mirá, el técnico Jamín está más sacado que todos los jugadores, en vez de buscar tranquilizar. No, una locura. Insisto en esto, los jugadores no toman conciencia. A ver, yo entiendo las pulsaciones, el partido, la importancia, lo que hacen los jugadores del conjunto formoseño de empujarlo a Cliñau
de ponerle el cuerpo, pero buscar que está enojado los dos técnicos, ¿no? Franco Sosa se agarró con Villano. Sí, pero la intención, digo, del jugador formoseño es hacer que Clignau se choque contra el alambrado, o contra el muro, o contra lo que sea, porque la pelota ya está afuera, claro, y no hay disputa posible ya, no hay nada que hacer, la pelota se iba afuera, digamos. Es increíble, pero es una pena que los jugadores a veces no tomen conciencia más allá de la pulsación del partido de que querés ganar. Algo dije en el primer tiempo, en los primeros minutos, cuando este árbitro, que no me gusta, sinceramente, no tiene personalidad para controlar situaciones complicadas, es un típico sacapartido nada más. Yo dije que no iban a terminar los 22, y acá hay una roja en la mano del árbitro Brillada. A ver, acá como mínimo tiene que haber 2 o 3 rojas, A ver. A Álvarez seguro lo van a echar, sí, al 18. Expulsado Álvarez en Sol de América. A ver a quién van a echar en Guaraní. A ver a quién van a echar. A Almirón. Expulsado Alan Almirón. Y Alejandro Álvarez. Los dos quedan con 10. Yo creo que acá hay que sacar más rojas, Acá hay que sacar más rojas. A ver, a Jazmín también, al técnico. Y si me apuraba un poquito te digo, y hasta Franco Sosa también. Bueno, todavía ahí se recuperó Clignau. Bueno, Clignau por suerte ya está recuperado. Los dos quedan con 10. Van 29 minutos 40. Esto pasó hace 2 minutos. Lo empuja Brillada al técnico. Lo empujó Brillada al técnico Jazmín. Qué necesidad. A ver si el Consejo Federal o alguien está mirando este partido, seguramente lo están haciendo. Brillada no puede dirigir, muchachos. Brillada no puede dirigir, no tiene futuro. No se dirige así un partido de fútbol. Y ahora no sabe qué hacer. Va a hacer 2 cambios, el 13 y el 15 se vienen en la cancha del Sol de América. Sinceramente, hay árbitros que hace rato vengo observando que no tienen la dimensión, que no tienen la medida, que no dan justamente la talla para dirigir los torneos federales y más en estas instancias tan definitorias. Amonestado Riquelme, expulsado Alejandro Álvarez en Sol de América y Alan Almirón. Los dos han quedado con 10, han entrado el 13 y el 15, no sé quién se fueron. Se vino con la 13 Bruno Di Martino, se fue con la camiseta número 7 Mariano Mendoza y se vino Emiliano Chávez con la número 15, se fue con la número 9 Axel Medina Aguayo. Como mínimo debió ser expulsado también el técnico de ellos y no sé si Franco Sosa también. Los entrenadores incluso también debieron ser expulsados, porque entraron a la cancha en vez de apaciguar, entraron a empujarse, a manotearse también. Y después en cuanto a jugadores está bien expulsado Álvarez, también está bien expulsado Alan Almirón. El tema que después en el medio hay que ver, alguno más debió de tener por lo menos una amarilla o un expulsado más. Así es, 31 y medio se han cumplido. Busca la pelota Romero. La pelota le pegó la mano al otro, dice que siga. Junior Agüero. Rebote en Facundo. Mendoza la tiene Facundo. Juega hacia atrás con Romero. Ataca Sol de América. Gana Guaraní 2-0. Brites abrió juego por la izquierda para Renzo Riquelme, que coloca un centro muy pasado. No llegaba Chávez. La va a sacar el Chulo Millán. Corre el Chulo Millán y atención, 3 atacan, 4 defienden, le quedó algo atrás el balón. No puede, Facundo Mendoza lo dejó por el camino, sigue el Chulo. Chávez lo marca, gana la pelota Millán, hay falta, el árbitro dejó seguirle de ventaja, centro de Clignau. Corner, cuarto tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco, que me parece si aprovecha este pasaje del partido, Mauro, puede sacar más diferencia e ir más tranquilo a Formosa. Sí, sin dudas, hay que tener o tratar de tener la cabeza fría. Contragolpe va a tener como el que perdió hace un ratito. Gran corrida del Chulo Millán en esta. Me parece que se imponía el pase a Clignau, que en algún momento intentó seguir en la personal, pero este tipo de corridas y contraataques va a tener, porque bueno, el conjunto formoseño está decidido a ir a buscar el descuento, trata de adelantarse, pero no defiende bien. Mirá, a la salida del córner de Guaraní quedan 3 de Sol de América para el ataque. Intenta, busca el descuento.
32, casi 33, viene el córner de Mota, la saca de cabeza Villalba. Sale la contra con Riquelme, 10 contra 10, gana 2-0 Guaraní. Abrió juego contra la izquierda para Brites. El pase para Riquelme, devolución de Paredes, una mano en el camino, el árbitro dice que no. Protesta Riquelme, entendiendo que hubo mano. Al lateral será para el conjunto formoseño. Desde la izquierda lo hará Brites con Rodolfo Gómez. Gómez, en definitiva, el toque hacia adentro, controla Riquelme, marcado por Cardoso, se venía Rodolfo Gómez, rebotó en Cardoso, saque de banda, que va a ser por la izquierda. Brites la pone contra el área, el balón para el recién ingresado, el remate de larga distancia queriendo sorprender de Riquelme, controlaba todo Flores, la pelota se fue por línea final. Di Martino era el 13, ¿no? Sí, el que estaba por la izquierda, perfecto. Di Martino era el que había combinado con Riquelme. Saque de portería. 34,5. Parte final, 2-0, gana Guaraní. Lazaneo de penal a los 15 del primero. Lechner de cabeza a los 15 del segundo, los goles. Saca Flores. Busca Lazaneo. La baja con el pecho. La aguanta. Toca hacia atrás con Barrientos. Anticipo de Rodolfo Gómez. Se la toca fuera de la cancha el número 6. Saque de costado. Que hará Barrientos para el conjunto de Franco Sosa, que está logrando una valiosa victoria. Barrientos para Mota. Mota levantó al área. Venía el Tarrito Pérez. Devuelve como puede Rodolfo Gómez. La buscaba Brites. Gana Chávez. Va la respuesta de Sol de América. Buena marca a la mitad del terreno de Darío Cardoso. Toca Millán. Recibe Cliñau. Pisa la pelota pero en retroceso. Falta de Di Martino. Falta Di Martino, hay algo allá, un proyectil dentro de la cancha que no sé qué es. No, ¿Un zapato? Me parece que el botín... Ahí está, sí, me parece que sí, el botín es Gómez, ¿no? Rodolfo Gómez. Sí, el botín de Rodolfo Gómez, sí. Exacto, me parece que se rompió. No solamente que se le salió, lo va a acomodar, me parece. Pensé que se lo había roto porque venía caminando para acá, pero no, se acercó un poquito más para poder ponerse. Es el zapato que se le salió a Gómez. Ya está todo correcto para que continúe el partido. Me parece que lo que decía Roberto es clave. Guaraní debe animarse, no cometer una locura, pero debe animarse porque tiene la posibilidad de aprovechar y sacar más ventaja. Pelea por el balón el jugador Di Martino. Buscaba Junior Agüero. Anticipo de Lechner. Jugaba Cardoso. Se viene Alejandro Pérez por la derecha. Tocaba con Cardoso. Es mala la devolución. Junior Agüero. Tocando mal Cardoso. Gómez. Roba la pelota a Lazaneo. Gana Lazaneo por la derecha. Va Guaraní. Por el tercero viene el centro. Devuelve como puede. En el cierre Di Martino, el toque de Mota, no puede Cliñau, devuelve Villalba por un costado. Al caer me parece está el tercero de Guaraní, espero no equivocarme. 36, casi 37. Saque de banda que tiene que hacer Héctor Millán. Somos Deportes Misiones TV. El próximo fin de semana estamos en Formosa, viviendo la revancha de este partido semifinal, región Litoral Norte, buscando ante Huracán de Goya o América de General San Martín el primer lugar de la región NEA. Millán para atrás, Mota de una, no puede Cliñau, devuelve Villalba, gana Mota, marca la mitad de la cancha Riquelme, corta Barrientos, toca Pérez, devolución para Cardoso, Cardoso para Barrientos, la controla, Barrientos tocó para el Tarrito Pérez, hacia atrás para Cardoso de una. Era para Mota, sí. Se equivocó Cardoso. Recupera el balón para atrás. Rodolfo Gómez. Fabio Gómez, el arquero. Devuelve hasta la mitad de la cancha. Anticipo de Cardoso de cabeza. Se la regala Romero. La pone para Di Martino. Marca Abelo. Para atrás Mota. Recibe Flores. Flores que levanta un largo pelotazo a Cliñau. Contra la raya. Cabecea hacia adentro. Viene Chávez.
Sombrerito, 15 contra 15 sobre Darío Cardoso. Busca Facundo Mendoza. Marca Mota, le cayó para Lazaneo. Tiró la personal, era pase para Cliñao y buscar la devolución. Se equivocó Lazaneo. Riquelme. La tiene Riquelme. La pide Chávez por adentro. Pelota para el número 15. Anticipo de Abelo. Revienta terreno rivales de prolijo el partido. Devuelve de cabeza a Villalba. Gana Abelo. La regaló para Facundo Mendoza, combina con Brites. Brites la regala. No, le salió al final un pase buscándolo a Chávez. Foul de atrás. Para mi gusto era limpio el quite de Millán, pero para el árbitro Villada, que ve cosas que nosotros no vemos, fue falta. 39 cumplidos. Estiro en favor de Sol de América, que se ilusiona con un centro, buscando la cabeza de sus defensores que fueron a buscar de arriba, salvo Rodolfo Gómez, que se quedó. Fue Brites, fue Villalba. Viene el centro de Romero, muy cerrado, directo a las manos de Flores, que ganó arriba. Sobre la cabeza de Ricardo Villalba, el zaguero central, que ahí vuelve al trotecito. Ha asumido Guaraní, me parece correctamente en estos últimos minutos, que la ventaja es buena, ¿no? 2 goles de ventaja es bueno, pero es lo que decíamos nosotros, da la sensación de que en la medida que pueda, también el cansancio juega a estas alturas, puede acelerar un poquitito más, es generarle oportunidades al conjunto de Formosa, que si bien intenta arrimarse no ha tenido tanta claridad. Pelota para Chávez, gran cierre del Chulo Millán, y a correr, a ver, se acelera Guaraní, juega con Cliñao, el pase para adentro es malo, roba Facundo Mendoza, lo pone a correr a Chávez, llegará a Velo. Vuelvo a insistir, yo veo tengo en el futuro, veo por allá lejos el tercero de Guaraní para liquidar el pleito. Y no lo aprovecha Guaraní, una pena. Sí, debería para mí hacerlo entrar a Domínguez. Domínguez es un jugador que te puede ayudar a explotar esos espacios con velocidad, sobre todo en estos momentos donde los dos equipos están muy cansados. Una posibilidad me parece puede ser Brian, para intentar, insistimos, un jugador que entre por afuera. Fíjate cómo lo tira a Tarrito, el tema es quién sale, ¿no? Podría salir Pérez, el tema que está haciendo un muy buen partido, Pérez también no es fácil, pero Brian Domínguez me parece que sería interesante porque por afuera te va a dar aire y además en los últimos partidos venía jugando bien. 40 se han cumplido, busca Cliñao, la dejó para Mota, pelea Chávez, le gana limpiamente el número 15, después lo empujaba Lazaneo, jugó hacia atrás, devuelve Villalba, busca Junior, Agüero, corta de cabeza a Velo, deriva para Barrientos, se abre el Tarrito Pérez, por adentro la pide Cardoso, va para Darío que devuelve de primera para Barrientos para el Tarrito de cabeza. Muy exigido, llegó al área, está fundido el Tarrito. Franco, ponelo a Brian Domínguez que te va a meter el tercero, amigo. Y te va a liquidar la serie. Pelota de Romero. Villalba que recibe, 41 y medio. A ver a quién llamaron. En Guaraní, pelota de Villalba al área, entraba Junior Agüero, devuelve a Velo. Revienta la pelota a la mitad de la cancha. El Chulo Millán, marca en el fondo Rodolfo Gómez. Toca corto para Di Martino, se viene Brian Domínguez, me hizo caso Franco. Estoy viejito, pero todavía tengo algunos reflejos, como para darme cuenta. Va atacando con todo Di Martino, se mete al área, pasó entre 2, pasó entre 3, se la saca Mota, hay foul. Al final de Di Martino, que lo terminó empujando. Mota de lo mejor en Guaraní. Sí, te iba a decir, aplausos rápidos para Mota, que ha jugado un gran partido, un despliegue ha hecho. También lo de Barrientos ha sido muy bueno. Veremos a quién lo saca para ponerle a Domínguez. Sería lo natural Tarrito Pérez. Natural sería Tarrito Pérez, pero ha jugado bien Tarrito también. Y es el tema, pero está cansado, sí, me parece. A ver si ya se va a confirmar. Se viene Brian Domínguez. Era la sensación que nos daba tratar de profundizar un poco más por afuera ahí para intentar marcar un gol más, y se viene Doelo también. Doelo a la cancha, Brian Domínguez, veremos quién se va. Se va Tarrito Pérez 1, como lo mencionábamos, y seguramente podrá ser no sé si el Chulo Millán. Bueno, Mota se está acercando, pero no sé si sale Mota, No creo que salga Mota. Se va el Lazaneo también. Bueno, Doelo será un poco más el 9.
la referencia. Brian Domínguez y Cliniao, los dos rápido por afuera, Doelo también. Me parece que está bien estos últimos minutos, insisto, darle velocidad a esa parte delantera de Guaraní para intentar aprovechar el cansancio y los espacios, ¿no? Me parece que la idea es buena, después veremos. Bueno, veremos si los años me siguen dando la razón en estos últimos minutos. Claro, son muy pocos, van 43 y un poquito más. Pero hay para adicionar 5, 6 por lo menos, por el tumulto que hubo, la cantidad de cambios, me parece mínimo deberían ser 6. Pelota larga, buscaban las alturas Doelio, cometiendo infracción en perjuicio de Rodolfo Gómez. Tiro libre para Sol de América. Balón que saca el arquero Fabio Gómez. Lo apura Cliniao a Villalba, devuelve Villalba. Busca su uña de Agüero, le rebotó la pelota, le cae a Pablo Mota, no, la sacó de cabeza Cardoso. Cardoso para Doelio, Doelio tocando para Cliniao. Juegos de artificio que se escuchan como fondo de los hinchas, fuera de la cancha, de la cabecera César Napoleón Heroa. Hay tiro libre para Guaraní, una buena chance para acercarse al tercer gol. No, lateral, creo, a ver, o tiro libre, no, lateral, bueno. No era clara la indicación. Sí, lateral. Ya lo hizo Millán. Millán para Doelio. Se le escapó la pelota, le rebotó el balón al 18. Bueno, Doelio entró ahí un poco desenganchado del partido. Yo no lo pedí, yo pedí a Brian Domínguez nada más. No, está bien. Usted me dio un premio, pero no, yo no lo pedí a Doelio. No era nuestra idea, pero no me parece mal, digo, porque le da aire. Por supuesto, recién entró, debe engancharse con el partido, ¿no? Gran respuesta defensiva de Brian Domínguez, ganándose los aplausos. Taco de Cardoso para Brian Domínguez, que está bien. No es el hombre cohete, pero tiene velocidad. La pelota afuera, ¿cuánto más dice? 6 o 7. 6, hasta el 51 vamos. Lateral que hace Barrientos. Yo quiero una corrida de Brian Domínguez nada más, es lo único que pido. Juega para adentro Facundo Mendoza, se viene el Chulo Millán, ahora es, se viene el Chulo Millán al área, apuntó, rebotó la pelota en Villalba. Se va a perder afuera de la cancha. Saque de banda para Guaraní, Antonio Franco. Otra vez lo mismo, insisto. ¿Qué necesidad de empujarlo de esa manera al jugador que ya está fuera de la pelota? Es un lateral, no te va a ganar ni te va a perder un partido en lateral, es insólito. Digo, los árbitros deberían empezar a amonestar por esto, porque es insólito. Lo mandó a Millán contra el alambrado, una cosa, y ahora lo amonesta el jugador de Guaraní. Mirá vos. Yo no quiero seguir hablando más de brillada, ya saben lo que pienso. Pelota para Doelio, va a derivar para Mota, coloca el centro Mota, la busca Brian Domínguez, qué pena, no va a llegar allá. En la derecha, en el último metro de la cancha, saque de costado para Sol de América, 46 de 51. 2-0 la victoria de la franja. Somos Deportes Misiones TV. Viviendo el Regional Federal Amateur, revienta Rodolfo Gómez afuera de la cancha. Será reposición de banda para Matías Barrientos. No hay pelota, no la devuelven los hinchas. Y cuando la vayan a poner en juego, esta jugada de siempre, no es tan vieja como el mío fútbol, la van a tirar a la cancha, fíjate. Va a ser el lateral Domínguez. Y cuando Barrientos, y cuando Barrientos haga el lateral, la van a tirar adentro de la cancha. Todavía no. Saque de costado, se repite la maniobra, pero más adelante. Barrientos con la salida de manos, tocó hacia atrás para Cardoso, otra vez para Barrientos. La pide Mota por adentro, para él va el pase. La pone al área, llegaba Brian. Era Duelo, era Laureano Duelo. Y ahí cortaba el equipo formoseño. Ya devuelve el portero Fabio Gómez. Pelea Di Martino. Pone el cuerpo a Abelo. Buen trabajo de Abelo esta noche. Para destacar, regular trabajo de Abelo. Siempre sólido. 47,5 de 51. Saque de banda. Cantan y cantan felices los hinchas franjeados en la cabecera. César Napoleón Heró. La franja gana, pero podría estar más cómodo para viajar a Formosa.
Pelea Riquelme, ni él ni Cardoso. De cabeza Brian Domínguez. Corre Cardoso. Llega primero Facundo Mendoza, le robó Brian Domínguez. Derivó la pelota para Cardoso, se apoya atrás en Barrientos. Sale Barrientos muy bien entre dos jugadores, combina con Cardoso. Ataca Guaraní, puede estar el tercero si la hace bien. Cambia todo para la subida el Chulo Millán, que tiene 4 pulmones, no 3. Va Millán, colocó un centro, llega Duelio. La sacó de cabeza Rodolfo Gómez, toca para atrás Riquelme. Romero. Descarga con Villalba, lo apura Duelio. Pelotazo largo para nadie. Será de Abelo. 48 y medio, 2 y medio para el final del partido. Duelo que esperaba la pelota arriba. Jugaba Abelo. Devuelve con el pie el portero Flores. Busca Junior Agüero. Arriba de cabeza. Abelo volvía de la posición adelantada. Di Martino, dice el asistente. Y es salida en directa para Guaraní. Antonio Franco, se está terminando la historia. Últimos 120 segundos. En el Clemente argentino Fernández Oliveira. 2-0 gana la franja. Pero pudo haber hecho otro gol más. Como muestra aquella gran corrida de Barrientos y el gol increíble que se perdió Lazaneo, ¿no? Pelotazo largo para Brian Domínguez. Devuelve Brites de cabeza, tirándola fuera de la cancha, el número 3 de Sol de América. Salida de manos que va a hacer Barrientos, toca corto con Cardoso, la pone contra el piso, jugó para Duelio, le robaron el balón, toca Di Martino, juega hacia atrás Junior Agüero, la tiene que reventar Villalba, quedó golpeado. Brites o Gómez, no, Brites. Brites está parado, hoy Gómez entonces es el que está caído. Sí, tiene usted razón. Rodolfo Gómez. Muy dolorido, acalambrado. Señores, último minuto. 50 se cumplen. Último minuto, va a ganar Guaraní. Antonio Franco irá con algo de tranquilidad a Formosa. Y digo algo de tranquilidad porque si a los 10 minutos te hacen un gol, el partido cambia. Sí, totalmente, pero 2-0 es una buena ventaja para el partido de revancha. Lógicamente no define nada, pero es una buena ventaja ganar y lo principal, y después si le vas agregando goles es cada vez mejor, ¿no? Luchaba Abelo con Junior Agüero, la tira fuera de la cancha Abelo. Saque de manos para Sol de América, una de las últimas. Chávez con este lateral, la pide Facundo Mendoza. En el área se mueve Di Martino, pelota al área, pica 2 veces, fallaba Lechner. Y después justo Barrientos la manda al córner cuando llegaba Riquelme, casi que encuentra el descuento de la nada. En el minuto 51 ya cumplido, Sol de América casi que descuenta. Por eso que yo pedí el tercero hace rato. Le va a pegar Chávez desde la derecha, es la última para Sol de América, viene el centro, no podía Brites, pita el árbitro Fernando Brillada, se terminó el partido, ha ganado Guaraní Antonio Franco, 2-0 el primer partido, semifinal de la región Litoral Norte, del Regional Federal Amateur, con goles de Lazaneo de penal a los 15, y de Rodrigo Lechner a los 15 de cabeza en el segundo tiempo. Ha ganado la franja 2-0. Victoria que ha justificado Guaraní Antonio Franco a lo largo del partido, fundamentalmente por lo hecho en la segunda mitad y en la segunda parte también del primer tiempo, ¿no? Donde terminó siendo superior al rival, como decíamos a lo largo del partido, nos daba la sensación de que podía buscar algo más Guaraní, buscar el tercero para ir con alguna ventaja mayor y algo más de tranquilidad, pero el 2-0 le queda bien al trámite del juego, el triunfo de Guaraní está bien y por más de un gol está correcto, y esto le dará cierta tranquilidad, por supuesto, como decía Roberto, el 2-0 no es para confiarse, ni mucho menos, pero es un buen resultado, te permite saber que tenés cierto margen, pero que no hay que buscar aprovecharlo, ¿no? Guaraní deberá salir a jugar de la misma manera
y pensar en la misma forma para poder clasificarse, pero hoy hizo un buen partido, un correcto partido que de a ratos fue equilibrado, pero siempre lo tuvo a Guaraní como el equipo más peligroso. En el primer tiempo ya había generado más oportunidades y en este segundo tiempo incluso pudo haber convertido algún gol más para llevarse una ventaja mayor. Victoria importante, victoria clave para la franja, para pensar los últimos 90 minutos de esta serie de otra manera, sabiendo que no está cerrado, pero también sabiendo que hay con que después verá seguramente cómo resolver aquello que será ausencia de Almirón, ¿no? Para el próximo partido, un jugador que viene siendo titular permanentemente. Pero, en definitiva... Ya está el cambio, Mauro. Brian Domínguez. Sí, o Kliniauk, ¿no? Puede ser también una alternativa, pero bueno, dependerá de lo que imagine Sosa, falta mucho, pero será una ausencia para pensarla del próximo partido. Buen triunfo, buena ventaja, tranquilizadora, no define nada, pero ganar por más de un gol siempre importante para pensar en buscar la clasificación en un lugar siempre difícil, ¿no? Ir a jugar a Formosa nunca es sencillo, así que tener esta ventaja me parece puede ser importante. Así ha comentado Mauro Heidel a través de Deportes Misiones TV, esta victoria franjeada que le permite viajar a Formosa con la ventaja de 2 goles. La revancha será el próximo fin de semana en la capital formoseña, donde Dios mediante vamos a estar acompañando al conjunto franjeado. Estamos poniéndole punto final a nuestra transmisión junto a Gustavo Jaquet en las cámaras y a Tommy Zapata en la dirección técnica general. Nos vamos, Mauro, hasta la próxima. Ha sido un placer, Roberto, como siempre, un gusto para toda la gente, el abrazo de siempre, el agradecimiento por el acompañamiento en cada transmisión. Ahí vemos cómo se está retirando tranquilo el público de Guaraní, con mucha tranquilidad y sabiendo que su equipo ha sacado una ventaja que, insistimos, no define, pero puede ser importante. Un placer, como siempre. Es cierto, así se ha retirado en tranquilidad la gente de Guaraní, sin tanta euforia, porque saben que los partidos en estas instancias siempre son complicados, ¿no? Y por lo tanto habrá que estar más que atentos para la revancha del próximo fin de semana en el estadio de Sol de América, en ese moderno estadio que tiene el conjunto formoseño. Este ha sido nuestro primer trabajo del año 2023. Ha sido un gran gusto reanudar justamente estas transmisiones. La promesa es sumar más cosas, que usted se encuentre con muchas más sorpresas a lo largo de esta temporada, en la cual usted se va a ir enterando de cómo va creciendo Deportes Misiones TV, acompañando siempre el deporte de nuestra provincia. Ha sido un gran gusto, ha ganado la franja, hay felicidad en el pueblo franjeado. Nada más, muchas gracias y hasta todos los momentos.